este momento inicio al primer encuentro del Seminario Permanente sobre Enseñanza de la Lectoescritura, este seminario permanente que se viene desarrollando desde el año 2022. Muy bien, 2022, este va a ser el cuarto año. La verdad que es un espacio nosotros consideramos muy valioso, que queremos mucho, que lo sostenemos con mucho amor, con mucha pasión y sobre todo con mucha convicción acerca de la centralidad del tema que abordamos en este seminario. Hoy van a exponer Florencia y Andrés, seguramente con mucha convicción y con mucho conocimiento, van a aprovecharlo mucho, pero queremos destacar que en este tema los educadores, los docentes, las docentes, los maestros, nos jugamos el futuro de las nuevas generaciones de argentinos y de argentinas. Eso creo que todos lo tenemos claro. Por eso para nosotros este es un seminario permanente, no es algo que pasó de una vez, entre otras cosas porque hay mucha gente que invitamos a hablar y se va renovando las alianzas que hacemos para poder convocar a este espacio, pero también porque el público, nuestros estudiantes que se forman en esos temas, sea a nivel de grado, universitario y de las ofertas de posgrado en alfabetización que tiene la universidad, nos parece importante mantener este tema en debate. Porque todavía la agenda no está avanzando como debería avanzar. Hecha esta introducción, no me voy a extender más. Mi nombre es Mariano Palavidesi, soy profesor aquí de la universidad en el profesorado de educación primaria y en la carrera de gestión. Fui el primer rector organizador de la Universidad de la Ciudad y junto con Florencia tuvimos el honor de crear este espacio, de darle impulso también a una investigación muy importante que hizo el equipo de Florencia junto con el Haskell Institute de la Universidad de Yale, que mostró un poco algo de lo que Florencia seguramente va a hablar, que son los resultados, son los diferentes métodos de enseñanza de la lectoescritura, y por este seminario también han pasado muchos investigadores, investigadoras, tanto de la Argentina como del exterior, han pasado ministros, ministras, porque este no es solo un seminario de expertos académicos o expertas académicas, sino también de gente que tiene responsabilidad sobre programas de alfabetización, sobre el diseño y la decisión de políticas de alfabetización, y en este sentido queremos que este sea un lugar, como siempre, plural, pero donde las cosas se discutan a fondo, porque la verdad que ya no tenemos mucho más tiempo que perder. Y también sentimos que acá hay que construir una fuerza pedagógica de investigadores, de docentes, de personas que toman decisiones, que ponga un rumbo claro y haga que las cosas cambien en esta materia en la Argentina. Esa es la intención de este seminario y por eso la verdad que nos da mucho orgullo y mucha alegría decir que empezamos con este evento, con este encuentro, el cuarto año de este seminario, que va a constar, además de este encuentro, de 3 encuentros más. Hay 2 encuentros por cada semestre. Así que, dicho todo esto, voy a presentar entonces a los expositores de hoy y después les vamos a ceder la palabra. Florencia Salvarezza es licenciada en Letras con especialización en Lingüística en la Universidad de Buenos Aires, profesora de la Universidad de la Ciudad en Alfabetización Inicial, Desarrollo, Aprendizaje. Es investigadora del CONICET, director del Instituto de Neurociencia y Educación de INECO. Ha desarrollado una larga carrera como docente en el Departamento de Lingüística de universidades argentinas y de otros países. Fue profesora visitante en el Departamento de Lingüística del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es consultora de organismos internacionales y gobiernos nacionales y subnacionales de Argentina y de América Latina. Y realiza habitualmente actividades de formación de grado y posgrado, así como charlas, conferencias, actividades de capacitación para docentes y directivos a nivel nacional e internacional en las áreas de desarrollo del lenguaje infantil y enseñanza de la lectoescritura. Síntesis. Sería muy difícil hacerlo el cuento largo. Lo mismo con Andrés, que estamos muy contentos de que Andrés venga por primera vez a este seminario y que esperamos que no sea la última. Así que, bien, Andrés Resnick es licenciado, magíster y doctor en física por la Universidad de Campinas, Brasil. Es profesor
en la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Favaloro, es investigador del Instituto de Neurociencia Cognitiva, de Fundación INECO y Universidad Favaloro, es divulgador científico, un activo divulgador científico, especialista en neurociencia, comportamiento y aprendizaje de matemática. Ustedes dirán, ¿qué hace hablando de lectoescritura? Bueno, vamos a ver, ¿no? Bien, publicó numerosos artículos en diversas revistas científicas sobre redes, comunicación, neuronales. Sus investigaciones actuales se focalizan en el aprendizaje de la matemática, la optimización de dinámica de experimentos. Ahora nos va a explicar un poco qué es el experimento en el que está y que seguramente las va a invitar a todos y a todas a sumarse a un experimento de ciencia ciudadana. Así que presten atención porque es súper interesante y muy divertido. Bien, participó en diversos programas televisivos, en canales y cadenas nacionales e internacionales de divulgación científica. Es autor de diversos libros como Neuromagia, Atletismo Mental, Retos Asombrosos y Tabú. Así que, con ustedes, Florencia Andrés. Bueno, gracias Mariano. ¿Ustedes de allá ven? Ok. Los que son mis alumnos ya saben que yo empiezo que no los veo de todo eso, así que, bueno. Vamos a hablar de métodos, vamos a hablar de esa famosa pregunta, si todos los caminos conducen a Roma, y Roma es la educación. Todos estos días, desde el lunes, están saliendo en los diarios un montón de notas de los resultados preliminares de las pruebas a aprender, que son un horror. Pero son un horror esperado, nada de eso nos sorprende. El otro día un periodista me preguntaba si me sorprendían los resultados y la respuesta es no. Si no cambiamos lo que hacemos, ¿por qué vamos a esperar un resultado distinto? Es sentido común básico. Entonces yo, como siempre, los que ya vinieron acá saben que presentamos un rato y después abrimos el debate, que es la parte más interesante, lo que más nos interesa. Pero yo voy a mostrar un poco el estado de la cuestión y voy a caracterizar de qué hablamos cuando hablamos de la discusión de los métodos. ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuál es la idea para que tengamos algo sobre el que discutir? Tenemos algunas evidencias y después lo tenemos a Andrés, mi nuevo amigo, y vamos a discutir. Pero bueno, vamos a empezar hablando de otra cosa, hablando de fútbol. Argentina salió campeón del mundo, 6 millones de personas salieron a la calle, más que toda la población de Uruguay. Ahora salieron los resultados de las pruebas a aprender. ¿Alguien fue a la calle? No. Bien. Esto es lo mismo. Esto es el ranking de la FIFA, Argentina, solamente los países de Latinoamérica. Nos olvidamos del resto del mundo. Eso es el ranking de la FIFA. Los números que están acá arriba, PERSE, CERSE, TERSE, ERSE, son las pruebas de UNESCO. Son las pruebas regionales que toma UNESCO, donde nos comparamos con todo el resto de los países de Latinoamérica. Y estos son solamente los resultados en lectura. A fin del siglo pasado, 1997, Argentina era el segundo país después de Cuba. Cuba, cada vez que se mide, es primero. Después vamos a hablar un poquito de Cuba. Cuando nos volvimos a medir en el 2006, Argentina estaba lejos del primer puesto. Cuando nos volvimos a medir en el 2013, seguimos bajando, y en las últimas pruebas de la UNESCO del 2019, antes de la pandemia, somos anteúltimos antes de República Dominicana. Argentina fue el ejemplo regional en educación y en alfabetización. Ahora somos el ejemplo de todo lo que está mal, todo lo que hicimos mal, pero además yo quiero poner el énfasis sobre dos cosas. Uno, no es nuevo, no es que de un año a otro caímos hasta acá. Venimos cayendo y no se hizo nada en todo este tiempo para modificar esto. Entonces, cuando las pruebas a aprender dicen que el 50% de tercer grado no comprende un texto, y sí, si ya lo sabíamos, lo venimos sabiendo, ¿alguien hizo algo? No. Este es el primer punto. Y segundo, esto más o menos coincide con cuando cambiamos lo que se hacía en el aula. Entonces, la escuela tiene que hacerse responsable de sus éxitos y de sus fracasos. No podemos decir, y no, los chicos no aprenden porque el papá no les enseña, porque el papá trabaja mucho, porque no le leen en la casa. Para eso está la escuela, independientemente de lo que se haga en la casa. Una de las cosas más impactantes que contaron el otro día en las muestras, los resultados preliminares de aprender, es que tomaron preguntas sobre el ambiente alfabetizador. Entonces contaban que
las escuelas públicas de los sectores más vulnerables, los niños de las escuelas, acceden y van mucho más a la biblioteca y sacan muchos más libros que los niños de las escuelas privadas. Sí, pero los resultados educativos en la alfabetización son peores, así que no depende de los libros que saca la biblioteca. El ambiente alfabetizador ayuda, pero no enseña. Enseñamos nosotros en el aula. La escuela tiene que hacerse cargo de qué es la escuela la que enseña. Entonces, este es el primer dato. Esto es desglosado. Las pruebas ARCE del 2019, Argentina tenía en tercer grado, que se corrió, el 63.7% de los chicos en los niveles más bajos de comprensión lectora. Uno quiere tener a todos en el azul oscuro, las pruebas de aprender usaron los mismos colores pues están basadas en esta. Uno quiere tener todos acá, después un poquito acá y casi nada acá. Esto es por debajo de esto es no comprendo. Nosotros tenemos 63.7%, son de los que más tenemos acá. Tenemos Dominicana, que es el que estaba justo antes que nosotros, empezando de abajo. Y esto es en sexto grado, es peor. A medida que subimos los niveles, bajamos el rendimiento. Esto es el efecto Mateo. Lo que no resolvemos al comienzo, solo lo empeoramos después. Quiere decir que cuando medimos en tercer grado, como dice nuestro amigo Horacio Álvarez Marinelli, es autopsia, no es evaluación. Porque ya no puedo... Los métodos remediales son curitas en el Titanic, y entonces yo tengo infinitos métodos remediales en la Argentina, pero no mejoramos. Si los métodos remediales funcionaran, no tendríamos esos resultados. Nos va peor que El Salvador. El Salvador no tiene más inversión educativa que nosotros. No es un país mucho más rico y ciertamente es un país más conflictivo. ¿Estabas mirando en especial? No, estoy viendo cuáles eran estos, Guatemala y Honduras. Claro, estamos... Sí, estamos en el horno. Estamos ahí. Estamos en el horno. Pero quiero que miremos otra cosa. Porque dice, bueno, pero no tenemos plata, no invertimos en educación. Bueno, a partir del año 2004, este es el gasto público en educación. Les recuerdo que bajábamos así, caíamos como piano de cola por la ventana. El gasto subió. Así que no depende de esto, no es la plata. Esto es comparado el gasto público en educación por porcentaje del PBI por los países. Chile le va mejor, a México le va mejor, a Ecuador le va mejor, a Colombia le va mejor, a Perú le va mejor. Pero nosotros invertimos más. ¿Sí? No pasa por la plata. Cuando la discusión es, bueno, sí, pero somos un país pobre, tenemos 50% de los niños por debajo de los límites de la pobreza, todo eso es cierto. Pero, insisto, la escuela no puede decir que los chicos no aprenden porque son pobres. Porque eso quiere decir, eso es reconocer que el sistema no funciona. La escuela es para todos y si no, no funciona. Y la escuela tiene que garantizar que los niños que entran a la escuela con lo que llamamos factor cuna muy bajo o más alto, es decir, que vienen de hogares donde les leyeron, les mostraron las letras, les cantaron cuentos, etcétera, etcétera. Y los que no, no importa cómo llegan, cuando terminan la escuela, todos acceden pueden hacer lo mismo, todos comprenden un texto y todos pueden trabajar en lo que quieran y no en lo que les queda como último recurso. En esto el sistema falla olímpicamente. Dicho esto, que se le está en la situación, vamos a hacer un ejercicio. Te voy a pedir un favor. ¿Puedes leer, por favor? No sé de qué se ríen. ¿Alguien puede? ¿Algún alumno de licenciatura en letras que haya hecho griego? Nadie. ¿Por qué no lo pueden leer? Porque no sabes qué. Ok, porque no conoces las letras. Vamos a decirlo en criollo. No conoces las letras, no lo puedes leer. ¿Alguien puede? No. Bien. No lo podemos leer. Muy bien. Ahora vamos a hacer una más simple. Y vamos a hacer un ejercicio. Lo vamos a leer todos juntos, porque sí lo pueden leer. ¿Ok? Todo el mundo, todos juntos vamos a leer. Ups. Vamos. Manville, Helija, Teurasta, Lehmann. Bien, ¿qué dice? ¿Alguien? ¿Por qué? Pero lo leímos. Ok, ¿y por qué no lo podemos, por qué no sabemos qué quiere decir? Muy bien, ¿alguien sabe qué es? Finés. Es más transparente que el español. Nosotros tenemos algunas irregularidades, ellos no tienen ninguna. Es la lengua más transparente. Lo podemos leer, pero no comprendemos griego porque no conocemos las letras. No comprendemos el finés porque no sabemos el lenguaje. Por favor, alguien que me lea. Bien, todas dicen exactamente lo mismo. Las tres frases dicen lo mismo. Pero yo necesito dos cosas. Necesito conocer el código o las letras y necesito la lengua. Comprender un texto implica esas dos cosas. Y
es fundamental entenderlo porque esto me dice qué es lo que tengo que hacer si yo quiero que alguien pueda comprender un texto. Eso es comprender una oración, así de simple. Para que alguien comprenda, el granjero sacrifica la vaca en finés o en griego, tiene que poder decodificarlo y, es decir, por eso no pudieron leer el griego y además conocer la lengua, por eso no comprendimos el finés. Esto es la explicación de eso. Esta es la famosa soga o cuerda de Scarborough, que es lo que explica qué es la comprensión lectora. Y yo lo cuento porque lo voy a usar después para explicar los métodos. Lo mismo que me explica la comprensión, me permite describir los métodos. La soga de Scarborough es el modelo de la comprensión lectora. Y lo que me dice es que la comprensión lectora es una cuerda que se teje con dos hebras. Una, que es la parte de arriba, pongo acá si ustedes ven, que es el desarrollo del lenguaje, que es el conocimiento del mundo, que es fundamental. Cuando recortamos currículo, desastre, después podemos charlar más de esto. El vocabulario, conocer las palabras, la estructura, por eso no entendimos el finés, poder pensar, razonamiento verbal y tener cierta idea de conocimiento literario, entender si estoy leyendo un cuento o instrucciones para hacer un flan. Cierta idea. Esta es la parte de arriba que me permite la parte estratégica. Y la parte de abajo, que es la enseñanza, la lectura y la escritura, es la conciencia fonológica, es decir, entender que cuando yo hablo hay un montón de sonidos, pero que digo todo seguido, podría separarlos, y la lectura propiamente dicha, es decir, lo que llamamos las dos vías de la lectura, decodificar, y una vez que ya decodifiqué muchas veces y mi cerebro se acostumbró a leer, ciertas palabras las tengo almacenadas en lo que se llama el léxico mental. Yo necesito estas dos cosas. Si yo no comprendimos el griego por la parte de abajo, no comprendimos el finés por la parte de arriba, comprendimos el español, comprensión lectora, porque tenemos las dos partes. Esto es así. Si yo quiero que los niños comprendan, para comprender un texto tengo que trabajar todos esos factores, si no, no lo puedo hacer. Entonces, cuando hablamos de métodos, hay dos grandes mundos, yo lo voy a caracterizar muy en general y los voy a mostrar en la cuerda. Hay todo un mundo de métodos que se basan en la idea de que los niños viven en un mundo donde hay letras y libros y entonces ya vienen de una cultura que tiene la escritura y son todos los métodos que se llaman constructivistas, comunicativos, basados en la oralidad, culturales, balanceados, vamos a ver, y globales. Globales porque parten de lo grande para lo pequeño. Y que básicamente tienen tres grandes mundos teóricos. La psicogénesis de Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro en Argentina se exilió, vivió en México, hizo todo su posgrado, su doctorado con Piaget. Piaget hablaba de que el niño construye el conocimiento y ella hace toda una teoría diciendo el niño debe construir el principio alfabético para aprender a leer. De ahí sale el famoso, lo que les enseñan a todos ustedes, que es el niño hace hipótesis acerca de las cosas. ¿Qué te parece que? ¿Cómo crees que? Cosa que sabemos que es... No, pero no importa. Esa es la idea. Esta es la psicogénesis. El Three Queuing System, o el sistema tres bandas, es esta idea de que los niños usan para comprender algo, las imágenes, el contexto y la forma de la palabra. Entonces, ¿qué te parece que puede decir en relación a los dibujitos? Si conoces esta letra, bueno, entonces si es esta letra, ¿qué palabra podría querer decir? Eso es el Three Queuing System. Y el otro es la palabra generadora, que se usó muchísimo acá, y que hoy Andrés daba un ejemplo de chocolate, que otra palabra podría ser como chocolate. Eso es la base de todos estos modelos, con sus cambios. Cuando a estos modelos se les agrega conciencia fonológica, es lo que se llama modelos equilibrados, balanceados, integrales. Es lo que se hace en prácticamente toda la Argentina hoy por hoy. Es un poco de conciencia fonológica con hipótesis. Ahora vamos a ver qué es lo que le falta. El otro mundo de métodos es lo que se llama en inglés phonics, es lo que serían métodos fónicos, y que básicamente son lo que se llama métodos explícitos, sistemáticos, basados en la evidencia, muchas veces con lenguaje controlado. No se llama método conciencia fonológica. Conciencia fonológica no es un método, es una cosa para hacer antes de leer. No hago conciencia fonológica en segundo grado, ni en tercero, no me sirve para nada, es antes.
Es como volver a ponerle rueditas a la bicicleta cuando ya saben andar en bicicleta. Es antes. Y estos métodos son absolutamente distintos. Y es la idea de que yo tengo que enseñar las cosas. Y entonces, básicamente, si volvemos a la cuerda, me paro acá para que todos lo vean, los métodos comunicativos se apoyan en toda la parte de arriba de la cuerda, con la idea de que inmersos en un mundo donde hay libros, le doy libro a los niños, le leo, lectura mediada por el docente, que no es mediada por nadie, lee el docente y los alumnos escuchan, escritura compartida, el niño no escribe, le escribe el maestro, hay un montón de libros y hacemos cosas y todo esto, es decir, del uso de la oralidad, el niño va a construir la parte de abajo. Pero esto no forma parte de la práctica de aula. No se debe enseñar las letras y sus sonidos, que es esto que está acá. Estos son los métodos constructivistas, comunicativos, etcétera, etcétera. Cuando a esos métodos se les agrega conciencia fonológica, son los balanceados, pero sigue siendo lo mismo. Lo que yo quiero que quede claro es que a los balanceados les falta todo esto. Los balanceados, todos los métodos de arriba, trabajan sobre la hipótesis de que esto no es necesario. De hecho, muchos libros balanceados dicen explícitamente no es necesario enseñar todas las letras. Enseñan algunas como modelo para que después el niño haga hipótesis con las otras letras. Entonces, estos son los métodos comunicativos, le agrego conciencia fonológica, son los equilibrados, integrales o balanceados, pero a todos les falta la parte de abajo, ninguno pudo leer el griego. Por eso el ejercicio de griego me sirve para entender. Si yo no enseño esto, no puedo. No lo puedo leer. Me falta la parte específica de leer. Los métodos. Y la crítica que hacen estos métodos a enseñar esto es: me paso todo el día haciendo mame, mimo, mupa, pepipo, puta, tetito, tuca, tetico, cu, y me olvido de todo lo otro. En la hipótesis de que los métodos explícitos quiere decir enseñan explícitamente la correspondencia entre las letras y los sonidos, no trabajan la otra parte. Pero los métodos explícitos trabajan todo. Trabajan esto en el periodo que estoy enseñando a leer y escribir y todo el resto del día todo. Hay un periodo por día, por ejemplo. La carga horaria que se calcula, lo que tiene el Banco Mundial, es si yo le dedico un periodo diario de clase en primer grado a esta parte de abajo, a esto que acá está en rojo, que es con conciencia fonológica, digamos, y todo el resto a esto, los chicos a los 2-3 meses de primer grado leen en voz alta. Porque yo enseño a leer. Básicamente, la gran diferencia es la enseñanza explícita del principio alfabético. Enseñar las letras y sus sonidos. Todas las letras con sus sonidos. En un orden que me permita leer y escribir. Porque si yo empiezo el primer día y digo, bueno, hoy vamos a escribir alcahuete, chancho y zanahoria, y la verdad es como darle a un chico de 5 años una Ferrari antes de la zapatilla o la bicicleta con rueditas. Es exactamente lo mismo. Entonces, esta es la diferencia entre los métodos. Esto es lo que pasa cuando uno compara métodos. Este es un estudio del Centro Vasco para el Cerebro, el Lenguaje y la Lectura de Manolo Carreiras. Lo que ellos hicieron fue comparar escuelas en castellano, en el País Vasco, que trabajaban con método estructurado, es decir, analítico, o con método global. La hipótesis del equipo era muy interesante, es que el método global iba a ser mucho mejor en la parte de léxico y comunicación, y las escuelas que trabajaron con método analítico iban a ser mucho mejor en ortografía y conciencia fonológica. Y los resultados son estos. El método global no fue mejor en nada. Básicamente, ¿por qué? Porque este método trabaja todo, no trabaja solo la parte de abajo. Esa es la primera respuesta. Y la segunda respuesta es: la forma más importante de aumento léxico es la lectura. Estos chicos leían más que estos. Entonces, no importa qué haga, este método no me da mejor resultado. Esto que está acá es lo que se llama el milagro de Mississippi. Mississippi, esto es el estado de la Florida, en Estados Unidos es un estado rico con un buen sistema educativo. Esto que está abajo
es Mississippi. Mississippi es donde fue Katrina. Es un estado, es uno de los estados más pobres de Estados Unidos, con prácticamente el 80% de población afroamericana, por debajo de los límites de la pobreza. La mayoría de los niños de la escuela pública, que es casi toda la escuela que hay, reciben almuerzo en la escuela. Es como nuestra AUH, es decir, que reciben subvención del Estado. Y les iba horrible. En el 2012, el estado de Mississippi decide hacer un cambio a nivel educativo. Ese cambio fue pasar de métodos globales a métodos explícitos. Siguen siendo igual de pobres, los chicos reciben almuerzo, sigue siendo extremadamente complejo socialmente, pero los resultados son iguales que los de la Florida. Hicieron dos cosas, sobre todo. Uno, cambiaron de métodos globales a explícitos. Dos, cuando los chicos llegaban a tercer grado, si no leían, repetían. No dejaban pasar a los chicos de grado si no podían hacer lo que se esperaba para ese grado. Son dos políticas que nos negamos así ciegamente a tomar. Y el tema de la repetencia debe ser un tema a discutir. Y esto es Buenos Aires. Esto es un estudio que hicimos nosotros en Provincia de Buenos Aires 2019. Comparamos un grupo de escuelas, que, digamos, Provincia de Buenos Aires nos dio escuelas, de la red de escuelas elegidas al azar, estaba totalmente controlado. Para cada escuela había una escuela melliza. En algunas escuelas se trabajó con un método totalmente estructurado y en otras lo que se hacía siempre, es decir, palabra generadora, constructivismo, lo que se hacía. Estos son los resultados a fin de año en comprensión a nivel de palabra y de oración, en método estructurado, y esto es lo que se hacía siempre. La diferencia es brutal. Ustedes preguntarán por qué hay dos columnas. Es porque la columna más chiquita de cada lado son los chicos que fueron a la escuela menos de 110 días en el año, es decir, menos de 3 meses menos de lo que hay por año. Igual, aún así, con este método aprendieron más los que fueron menos días que los que fueron más días con el otro método. No da lo mismo. Esto es Provincia de Buenos Aires 2019. Esto es Ciudad de Buenos Aires 2022-2023. Esto es fluidez en la segmentación de fonemas, es decir, conciencia fonológica, justo antes lo que necesito para poder aprender a leer. Esto es conciencia fonológica. Esto es el sonido de las letras. Lo que se hace siempre, método estructurado. Si yo no sé el sonido de las letras, ¿cómo leo? Esta es la diferencia entre saber sonido de las letras, no saber sonido de las letras. Bueno, Entonces, ¿puedo hacer una pregunta? sí, ahora, un segundito. Ahí voy. Y esto es palabras correctas por minuto, que correlaciona con el sonido de las letras. Si el sonido de las letras, puedo leer mejor. Y esto es la fluidez en la lectura. No da lo mismo lo que hago. Y esto es comprensión lectora. En segundo grado. No es lo mismo. ¿Qué es lo que yo hago? Es lo que voy a lograr. Los resultados de aprender es exactamente lo que podíamos esperar. Ningún cambio respecto a lo anterior. Sí. Tengo una consulta porque nombraste el País Vasco. ¿No tiene Sí. que ver también con el tema del idioma? No, está en las escuelas solo en castellano. Pero el idioma vasco es totalmente... Sí, pero esto era en castellano, no era en vasco. No, donde dijiste anteriormente. Se hizo en castellano. Ah, perfecto. Y otra pregunta. Igual se aprende a leer igual en todos los idiomas. No hay ningún país, Eso me quedó la duda. no hay ningún estudio en otro idioma que muestre que las áreas cerebrales que se activan para la lectura son distintas. No importa que sea el chino, el inglés o el finés, es exactamente lo mismo. Y el tema de los fonemas que me quedé como pensando. Por lo general las maestras, lo digo por experiencia, ¿no? Uno siempre también lo hace, el constructivismo con lo que sería la del fonema. No, algunas sí, otros no. El constructivismo, ahora... Ya se dejó, entonces. No se dejó el constructivismo. No, se suma. Igual. El constructivismo es una cosa, pero yo insisto, conciencia fonológica no es enseñar a leer. Trabajar con ciencia fonológica no enseña a leer. Lo que enseña a leer es enseñar las letras, practicar lectura y escritura. Eso Con todos enseña a los leer. fonemas. Pero eso es antes. Vos, eventualmente, yo le puedo enseñar a leer a un chico que no haya trabajado con ciencia fonológica, si lo tengo en el 1 a 1, y le voy a poder enseñar si le enseño las letras y practico la lectura. Pero si solo le enseño con ciencia fonológica, no va a leer nunca. Porque con ciencia fonológica, por definición, es sin letras. Por definición. No tiene letras, con lo cual no estoy enseñando a leer. En el nivel inicial sí. Claro. Es sin letras.
Pero abordar la conciencia lógica. Sí, hay que hacerlo, pero yo insisto, no enseña a leer, es precursor, se llama precursor. De la escritura. Sí. Bien, yo lo dejo a Andrés y después volvemos a las preguntas. ¿Querés que...? Bueno, dale. ¿Cuánto tiempo dicen que hablemos? Así me organizo. Lo que vos quieras. Lo que yo quiera, bueno, hasta las 12 de la noche. No. 20 minutitos. Dale, 20-25. Entonces me pongo acá a iniciar. Bueno, nada, quiero empezar agradeciendo mucho. La verdad, para mí es un honor enorme estar con Flor. La admiro hace mucho y tiene una trayectoria extraordinaria. Y poder estar dando esta charla con ella, para mí es como haber llegado a la final de la Champions League. No sé, es como. Más alto que esto en Argentina no se puede llegar cuando hablamos de alfabetización. Ahí lo Dale. tenés. Ahora igual lo voy a leer, creo. Así que, pero bueno. Entonces, primero eso, después decirles nada, yo tengo una vida, yo soy una rata académica desde que tengo memoria, soy nerd, me metí a los 18 años en el laboratorio, tengo 48, hace 30 años que hago investigación, me encanta la ciencia, la investigación, y fui cambiando mucho, soy doctor en física, pero ahora hace ya por lo menos 15 años que me dedico a la ciencia del comportamiento y a la neurociencia. Y un poco lo que sé hacer, si se quiere, es analizar datos, ver las evidencias, conozco mucho sobre qué le pasa al cerebro cuando aprendemos, pero lo que me pasó fue que yo durante 5 años hice un espectáculo en Tecnópolis llamado Matemagia, y hacía 4 funciones por semana, donde me ponían de 50 a 900 chicos de todo el país. ¿Se acuerdan de Tecnópolis? ¿Fueron a Tecnópolis? Bueno, ¿se acuerdan de la nave de la ciencia? Bueno, la nave de la ciencia es un lugar enorme, de 50 a 900 chicos, me ponían 4 veces por semana durante 5 años, me decían entretenerlos con ciencia, con cosas de matemática. Yo decía, show donde hacía cosas de matemática, qué sé yo, cuentas rápidas, juegos, qué sé yo, y la verdad que para mí fue una experiencia espectacular, pero además me introdujo mucho al mundo de los docentes, porque no venían solo esos chicos, venían con sus docentes, obvio. Entonces empecé a charlar con esos docentes, empezaron a tengo esta cosa también hablando de ser docente, que también doy clases y no me gusta no hay un lugar donde me vean todos, ¿no? O sea, como que tengo que ir moviendo. Bueno, disculpen los que no me ven y cualquier cosa, me voy moviendo un poco. Porque, bueno, en fin, me da una cosa que no me vean. Bueno, entonces yo hacía el espectáculo, empecé a viajar por el país, realmente viajé, habría ido por lo menos a 15 provincias de invitado a dar charlas en colegios, en seminarios para docentes, en congresos para docentes, mucho para directivos. Y ahí lo que me empezaron a contar fue un poco lo que cuenta Flor. Entonces, mi primera reacción es de incredulidad, ¿no? Porque es medio, ¿cómo? No puede ser que esto esté pasando, nada puede ser, este terraplanismo, o sea, ¿cómo que no? Entonces me decían, no sabes, no deja de enseñar el sonido de las letras. Yo, ¿cómo no te deja de enseñar? Pará, ma es y a. Y el chico tiene que entrenar eso, ¿no? Supongo, digamos, uno dice, supongo que es lo que así aprendí yo, y supongo que así se aprende. No. Así no se aprende, y si haces así, te sancionan. Y te dicen que no podés. Yo decía, no, pará, no estoy entendiendo bien, decía yo, no puede ser. ¿Será que a una maestra coleada que está teniendo un surto paranoico, psicótico, y entonces me dice esto, pero no puede ser? Bueno, pero cuando te dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 maestras, 20 maestras, 100 maestras, 80 maestras, che, no puede ser, esto está pasando. Entonces yo, como lo que sé hacer es analizar datos, dije, a ver, pero pará. ¿Será verdad esto que no hace falta enseñar el sonido de las letras? Va un poco contra toda mi intuición de lo que sé de cómo funciona el cerebro, que siempre la instrucción directa es lo mejor. Hay muchos estudios. El otro día estuve con Julia Hermida, que estudia dengue, hace intervenciones con pizarrones, con pizarras electrónicas y tablet para todo. ¿Sabes lo que mejor funciona? Tiza y pizarrón, estas son las instrucciones para no contagiarte de dengue. Eso es lo que funciona. Directo, esto. Nada de, juguemos y vemos. No. Esto funciona. Instrucción directa, en general, es lo que funciona. Bien. Entonces yo, bueno, a ver, ¿será que tienen razón que no hay que enseñar el sonido de las letras? Entonces voy a ver los papers. Entonces, ¿cuál es el estándar de oro de evidencia en ciencia del comportamiento? La evidencia más contundente y robusta que uno puede tener. Porque siempre, cualquier verdad que vas a afirmar, hasta que la Tierra es redonda, debería seguir seguida la frase esa, yo la Tierra es redonda, más allá de toda duda razonable. Esa frase, más allá de toda duda razonable, debería estar después de cualquier afirmación que uno haga, pero bueno, por una cuestión de comunicabilidad y de poder establecer ciertas políticas, se dice, bueno, me lo ahorro, ya cuando sabemos que es verdad, decimos que es verdad, y no lo decimos cada vez más allá de toda duda razonable, que siempre eso, por supuesto, es verdad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estándar de oro, la evidencia más contundente que uno pueda tener? Es hacer un estudio que se llama aleatorizado y controlado. Entonces, che, hay 2 métodos de enseñanza, ¿cómo probamos? Puede ser cualquier persona por la calle, la final dice, che, hay 2 formas de enseñanza, ¿cómo lo probamos? Y te va a decir, no te va a decir con estas palabras técnicas, pero te va a decir, mira, agarras 2 grupos, a uno le enseñas de una forma, a otro le enseñas de otra forma, y ves que funciona mejor, y vas y medís. Así de simple, ¿no?
Después hay ciertos detalles, que bueno, el control, cómo separar los grupos, que tiene que ser aleatorio, otras cositas. Pero en esencia es eso. En esencia, uy, me fijo. Unos aprenden así, otros aprenden asado. ¿Quién aprendió mejor? Eso es lo que se hace. Listo. Bueno, yo como los papers los sé leer, sé hacer la estadística, voy a los papers. ¿Qué me encuentro con los papers? Que no hay ninguna duda. Pero no hay ninguna duda a nivel de que no hay duda de que la Tierra es redonda. No hay ninguna duda de que hay que entrenar la conciencia fonológica para reconocer los sonidos de las letras y después en primer grado enseñar el principio alfabético, el sonido de cada letra, listo. El castellano rioplatense, no sé que el finlandés es más transparente que el nuestro, pero el castellano rioplatense es muy transparente, son 24 fonemas, 2 fonemas por semana. Grosso modo, en 24 semanas, perdón, 2 fonemas por semana, en 12 semanas son los 24 fonemas. Poner el feriado, qué sé yo, listo, en 6 meses alfabetizaron todos. Y aparte tenemos la evidencia, se ha hecho 1.000.000 de veces. No es que no hay evidencia, no es que hay dudas. En la literatura científica, cuando los estudios bien hechos, lo mejor de la evidencia, el estándar más riguroso que pueda haber en ese comportamiento, una y otra vez, hace 20 años, que demuestra que hay que enseñar el sonido de las letras explícitamente. Y se ha demostrado más allá de toda duda razonable, de toda duda pero recontra razonable. Entonces, bueno, esto lo sé, pero es como los medicamentos, vos no sabés por qué, yo no soy docente, entonces yo no sabía, cuando uno hace un medicamento, ahora, bueno, iba a decir por suerte la pandemia, no, por suerte no, pero una de las pocas cosas buenas de la pandemia es que la gente se familiarizó un poco con los estudios de fase 3, fase 2, todo eso. Entonces, en los medicamentos igual vos no sabés cómo funciona, ya mecanismo de acción. Vos decís, yo creo que esto funciona para reducir el dolor. Bueno, haces un estudio, reduce el dolor, sí o no, y después tratás de entender por qué funciona mejor, ¿no? Acá es un poco lo mismo. Vos enseñás de 2 métodos diferentes, uno funciona mucho mejor. Ese es el estándar. Ahora tenemos que entender por qué funciona. ¿Por qué funciona mejor? Bueno, esa es la parte que yo sí sé un poco más porque estudio neurociencia. Y está clarísimo por qué funciona mejor. Tiene que ver con cómo funciona el cerebro, que necesitas crear ciertas conexiones neuronales. Es decir, así como a veces hay medicamentos que no sabemos por qué funcionan, pero otros que sí. El ibuprofeno. Sabemos que reduce el dolor porque se hicieron un montón de estudios aleatorizados, randomizados, bien hechos, con grupo de control. Y se ve que el ibuprofeno reduce el dolor. Y hoy en día se sabe por qué reduce el dolor, se sabe el mecanismo molecular, cómo es la molécula que incide en qué parte del cuerpo, del cerebro, para que no te duela. Bueno, con la alfabetización es algo parecido. No solo sabemos por este tipo de estudios que funciona mejor cuando entrenas la conciencia fonológica y enseñas el principio alfabético letra por letra, sino que sabemos por qué funciona. Es decir, el cuadro está completo. Hay algo que es verdad más allá de todo razonable, que es que hay que enseñar un poco como dice Flor, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasó? Ahí yo dije, bueno, se ve que esto que me está pasando, esto que me están contando las docentes, es verdad. Y entonces dije, bueno, seguí mis investigaciones y lo que pasó es que empezó a crecer un poco mi vida de comunicador de la ciencia, ¿no? Además de mi vida de docente y de investigador. Y entonces empecé a hacer algunas columnas y en el momento contaba esto yo de que algunos docentes me contaban que no dejaban enseñar el sonido de las letras. Pero el año pasado fui a Luzu TV, donde hago columnas de ciencia con Nico Quiato y nadie dice nada, y fui a La Nación Más. Y yo hacía columnas de ciencia, pero un día te hablaba de superconductividad, otro día te hablaba de física cuántica, otro día te hablaba de... Y siempre tenía que andar sacando el tema de la galera para ver cómo, en un programa que hablan de coger, hablar de cosas más o menos interesantes que no sea coger, porque la verdad que están todos hablando de eso. Entonces digo, bueno, ¿cómo voy a Luzu y hablo de algo interesante? Bueno, voy tirando temas. Entonces, bueno, ese tema parece interesante, digo, el cerebro, cómo aprendemos a leer. Bueno, para hacer la historia corta, porque se me alarga mucho, si no, ¿cómo estoy de tiempo? Bueno, 8 minutos, bien. Bueno, yo cuento un poco de la ciencia, esto, he dicho, mira, cómo se aprende a leer, esta cosita fonológica, está este debate, y mira, a mí me han contado varios docentes, me han contado que esconden, trafican los libros con los signos de las letras como si fueran droga, para que no los vean y que la supervisora no vea, y en ese momento, porque es lo que decía, no siguen sacar, no, solo igual enseñamos, bueno, sí, pero a escondidas, mal, así, no es que el docente, si no parece, hay un podcast que es muy bueno, Soul the Story, en Estados Unidos, que cuenta este debate. Y un padre le dice al director de la escuela, ¿por qué no le enseñan el sonido de las letras a mi hijo? Y le dice, sí que se lo enseñamos, pero ese día su hijo faltó. Bueno, eso no es el sonido de la letra, no, es sistemático, progresivo y gradual. 2 letras por semana y vas progresando, ¿no? Entonces yo cuento esto, ¿no? Bueno, cuento esto y en mis redes sociales empiezo a recibir avalancha de mensajes, pero avalancha, cientos de mensajes. Primero la barra brava de abuelas, que es la primera que apareció, porque es increíble. Las abuelas se ve que están en la casa con su nieto y son las que se dan cuenta de esto. La madre y el padre están trabajando, las abuelas sí están mirando y dicen, che, qué raro, dice la abuela, a mí me enseñaron diferente. ¿No? Y te dicen, no, pero hay otra forma de decir, porque aparte es eso, los que defienden psicogénesis y esa cosa, hablan opaco, ¿viste? No entendés bien, tenés que leer la frase 3 veces. Yo encima tengo dislexia y yo medio Asperger. Pero cuando leo a la psicogénesis tengo que leer 3 veces cada frase porque tiene 3 subordinadas
Y a mí me tenés que hablar con sujeto, verbo y predicado, si no ya me pierdo un poco. Entonces, bueno, entonces empiezo a tratar de entender. Para, me perdí, ¿dónde iba? Ah, sí, entonces agarro y entonces cuento esto de las letras y llega la avalancha de mensajes, ¿no? Y entonces aparece la barra brava de abuelas, la barra brava de psicopedagogas, que es la otra, la barra brava de que de profesoras de inglés. Porque las profesoras de inglés saben perfectamente la importancia de la fonética, lo saben. Y empieza a aparecer lentamente aquellas que no se animan a hablar del todo, que son las docentes, que están actualmente enseñando. Pero ¿qué pasa? Cuando me escriben las abuelas, y las docentes jubiladas es otra barra brava que también ahí me apoya. La docente jubilada, las abuelas, las psicopedagogas, las profesoras de inglés, y digo, bueno, quiero las docentes que están en ejercicio, pero ¿qué pasa? A ellas no quieren meterse a pelearse con todo el mundo ahí adentro. Entonces me mandan mensajes en privado contándome y yo empiezo a decir, yo además gente, yo me crié en Brasil hasta los 7 años, mi familia se exilió, yo tengo una familia progresista por donde la mires, milité siempre en la izquierda, como entonces, mi instinto es un poco, che, pará, si hay trabajadores perseguidos del Estado, como que mi instinto moral, mi obligación moral es tratar de visibilizar en la medida que yo pueda esa persecución. Entonces cuando los docentes me empiezan a escribir sus relatos, yo digo, che, ¿puedo compartir esto? Y me dicen, sí, pero borrá mi nombre, no quiero problemas. Entonces acá yo anoté, acá están, yo lo voy a anotar de acá. Acá les he puesto solo 3 ejemplos, pero tengo cientos, ¿eh? Tengo cientos de ejemplos. Esto le voy a leer 3 para que el tipo de mensaje que yo empecé a recibir, esto el año pasado. Una me dice, soy docente de la provincia de Buenos Aires. Los docentes cansados de decir que este método de alfabetización utilizado en la provincia de Buenos Aires no funciona, porque no funciona con mayúsculas, como gritando. Enseñamos a escondidas y aplicamos lo que sí sabemos que funciona. Nos bajan lo que tenemos que dar y nos dicen que así aprenden a leer y escribir. Nos dicen esto en la cara, en las capacitaciones, cuando los docentes vemos en las aulas que los nenes llegan a sexto sin saber leer ni escribir. Tenemos cuadernitos escondidos en los que enseñamos con métodos comprobados que no nos sancionen. Qué bueno escuchar decir esto en TV, gracias. Entonces mi instinto, si la vida me llevó a tener un poco más de visibilidad, es esto, es darle visibilidad a la gente que en otras condiciones está siendo perseguida del Estado además. Con el poder del Estado. De los Estados, mis amigos progres. De toda la vida, que ahora me ningunean que dicen que yo soy reduccionista, científica, biologicista. ¿De qué estamos hablando? Bueno, también lo hablo con mi psicóloga esto, porque dice, ¿por qué te apasiona tanto esto? Mira, me parece que es porque el traidor es peor que el enemigo. Bueno, en fin, no importa, vamos. Entonces, vamos. Y sí, es que uno escucha, toda la vida yendo todos los 24 de marzo a la marcha con ellos y... Es que verdad, te digo la verdad, sí, es como... no lo encuentro, voy a leer acá. Dice, acá el segundo. Oli, justo ese día lo vi. Ese día porque yo aparecí en esto fue cuando fui a La Nación Más. Dice, estoy terminando la especialización en alfabetización inicial en la Universidad de Burlingame. Universidad de Burlingame, nicho, bueno, en fin. Seguimos por esta línea de trabajo. Soy directora en Pilar, en nivel inicial, y en nuestras capacitaciones como equipo directivo no nos dejan trabajar con este método. Terrible, sos un capo, de a poquito vamos a ir construyendo conciencia fonológica, jajajajaja. No, como que ya un poco resignada y como dando la batalla escondidas ahí con sus cuadernillos. Increíble esto, ¿no? Bueno, y así, cientos de mensajes como esto. Y me pasó algo encima, que cuando digo esto, hace mes y medio, 2 meses, voy a Luzu TV, voy a hacer una columna, cuando me reciben me siento y veo que ponen en la pantalla una entrevista que yo he hecho en Infobae donde decía un poco esto. El título era alfabetizamos mal o somos un desastre alfabetizando, no me acuerdo. Para mi sorpresa, Nico Quiato y los Flor Jazmín, bueno, me empiezan a hablar de todo esto. Me dice, che, vos dijiste esto, le digo, sí, y empiezo a contar. Bueno, hablo 10 minutos de esto, que es un montón, y dijo, mirá qué bien. Bueno, ahí catarata de mensajes después cuando salí de eso, pero cuando salgo, porque después de eso hablé de superconductividad, gente, nada que ver, o sea, yo fui a hablar de otra cosa. Llevé nitrógeno líquido, un superconductor que me mandé traer de Europa, y empecé a hacerlo flotar con los imanes. O sea, nada que ver. Pero cuando salgo de hacer una, se me acercan Flor y Nico, y me dicen, che, Andrés, no se reinteresa la alfabetización. Y miren lo que me cuentan. Nico me dice, mi mamá no terminó en la primaria, esto me toca. Y Flor al lado me dice, mi mamá tampoco. O sea, ¿por qué quieren hablar de esto? Porque ellos, más allá de todo este éxito que están teniendo lo que quieran, los sensibiliza este tema. Y cada vez es más la gente que está sensibilizada por este tema. Entonces me dicen, Andrés, lo que necesites, te ponemos a disposición Luzu, queremos estar con vos, confiamos en vos, sabemos que sí es verdad. Bueno, perfecto. Para hacer la historia corta, porque entonces al poco tiempo tenemos una alumna de nosotros el año pasado se graduó con nosotros, terminó su doctorado en el Laboratorio de Neurociencia de ITELAM, Melina Blaguizao, que es una estudiante brillante que está haciendo el postdoctorado en París, en el laboratorio de neurociencia más importante de Europa, con Stanislas Dehaene. Stanislas Dehaene es como el principal nombre hoy en día de la neurociencia y la alfabetización, la neurociencia y la educación y el aprendizaje.
Entonces, Melina es tan brillante que cuando ella fue a hacerse la entrevista con Estanislao dirige un instituto donde tiene otros 200 profesores a su cargo. Entonces, él no dirige, él dirige a pocos estudiantes de doctorado o postdoctorado, lo dirigen sus profesores, colegas. Pero Melina es tan copada que él la está dirigiendo. Dijo, no, me encanta esta chica, la voy a dirigir yo. Entonces, ella está haciendo el postdoctorado directamente dirigida por Stan Dehaene. Y entonces, cuando está pasando todo esto, me llama Melina de Francia, me escribe y me dice, che, Andrés, estoy yendo para allá, tenemos una plata, Stan Dehaene tiene una plata de unas ONG si quieren hacer estudios sobre alfabetización en América Latina. Le digo, bueno, buenísimo, reunámonos, viene acá, bueno, para hacer la historia corta, tomamos un café, que yo le digo, me dice, tenemos plata para hacer estudios randomizados, controlados, nivel colegio. ¿Qué quiere decir eso? Agarrás diferentes colegios, unos enseñan así, otros enseñan asado. Queremos demostrar que el método estructurado, le dijiste, porque tiene muchos nombres, analítico, estructurado, es mejor que el constructivismo. Le digo, no, pero para eso ya se probó, yo hace 20 años que estos papers ya se probó. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? ¿Vas a gastar plata al pedo? Hagamos otra cosa, le digo. Hagamos estrategia guerrilla. Después me arrepentí de usar la palabra guerrilla porque mirá, si a la madre de una esta la mató una guerrillero, dije. Pero después de pasar 3 días con ellos, yo no sé más. Me acuerdo que esa noche llegué a casa y dije, no tengo que usar la palabra guerrilla porque es una palabra sensible. Pero cuando vuelvo, pasé 3 días con ellos y cuando se vuelve a París, Cassandra, que es la mano derecha, está en esto, me dice, che, escribí nuestro proyecto, te lo mando para que lo corrijas. ¿Cuál es el título del proyecto? Guerrilla. Bueno, yo le digo, vamos a hacer guerrilla. ¿Por qué guerrilla? Vamos a empoderar al docente que quiera enseñar fonética y vamos a testear cosas realmente interesantes. ¿Por qué esto de testear contra el constructivismo no es interesante? A nadie le interesa ya se demostró, ya está. ¿Es la Tierra es plana o es redonda? Ya está, es redonda, no hay que discutirlo, ya está. Pero hay un montón de discusiones interesantes, porque es el principio de la discusión, no el final. Hay muchas otras cosas interesantes para discutir. Entre otras, cursiva o no cursiva, que la literatura científica no es del todo clara, en mi opinión. Entre otras, por ejemplo, letras de colores o letras sin colores. Entre otras, dibujitos o no dibujitos. Entre otras, tablet o no tablet, aplicación o no aplicación. Entre otras, separación de las letras. Hay un montón de cosas interesantes para debatir. Entonces, ¿por qué no hacemos un test interesante donde hacemos un proyecto de ciencia ciudadana? Porque la única solución posible, la única revolución posible de educación en Argentina es la unión de los docentes con los investigadores. Y demos el ejemplo. ¿Conseguimos plata en una ONG europea que le tienen lástima a los sudamericanos y no dan plata? Bueno, usémosla bien. Usémosla para empoderar al docente que quiera enseñar fonética, porque tampoco sirve que vos lo obligues a un docente. Esa es la verdad también. Vos lo obligás y después se cualquier cosa. No. Entonces, el docente que quiera estar convencido de enseñar con estos métodos que funcionan, lo empoderamos. Y ahí sí randomizamos y hacemos, bueno, la mitad hace con una forma, por ejemplo, con las letras más separadas y otra con letras un poco menos separadas y vamos encontrando el distanciamiento, porque hay cierta evidencia de que al principio puede ser útil para los que están empezando a leer que la separación entre las letras sea un poco mayor a la separación entre las letras y los textos convencionales de los lectores expertos. Entonces puede ser algo interesante. Entonces dije, bueno, vamos a testear eso. Entonces, me dijo, me encanta. Entonces, básicamente, de nuevo, y ahora sí para resumir, llamamos a Stan Dehaene, me hacen reunir con Stan Dehaene, me hacen reunir con Horacio, el Banco Mundial, me dicen, sí, nos encanta, vamos a implementar esto. Entonces, y acá viene un poco la invitación. La idea es cuál va a ser. La idea nosotros queremos, en el 2026, docentes alfabetizadores que van a alfabetizar en 2026, que quieran ser parte de este proyecto de ciencia colectiva y ciudadana, que se inscriban en un link para poder ser parte de este experimento. Y estamos lanzando, todavía no lo lancé oficialmente, porque la idea es un poco, bueno, después ir a Luz o a La Nación y decir, che, docentes del país que quieran, pero ahora mientras en estas charlas que voy dando ya voy empezando a contar un poco la idea, para que los que se quieran inscribir, estaba pensando que ahora ponemos el QR en la pantalla, para si acá hay docentes que vayan a alfabetizar en 2020, el año que viene, los que se quieran inscribir, porque vamos a crear un foro también de todos los docentes que participan del proyecto, para que entre todos vayamos decidiendo y votando qué cosas vamos a ir testeando más adelante, ¿no? Entonces, nuestra idea es un poco esa, es hacer un experimento de ciencia ciudadana con donde docentes e investigadores podemos entre todos entender un poco mejor los métodos óptimos de alfabetizar y aquellos docentes que quieran hacerlo, nosotros les mandamos el material, vamos a ver para cuántos conseguimos, nuestro criterio de selección va a ser que cuanto más vulnerable la condición mejor, porque sé que hay docentes que no tienen ni para el PDF para imprimir. Entonces, los docentes en condición de mucha vulnerabilidad les queremos mandar nosotros los materiales. Si hay otros colegios privados que quieren participar, perfecto. De gestión privada que quiera participar, perfecto. Pero bueno, imprímanse sus materiales. Pero la idea es que con la plata que tengamos, empoderar a los docentes en situación vulnerable que quieran ser parte de este experimento de ciencia colectiva. Entonces, ¿Es sí. para jardín o primer? No, es para primer grado. Para empezar para primer grado, sí. Y entonces, esa es la idea. Vamos a partir del año que viene. Y yo creo que va a funcionar muy bien porque pues yo le decía, mira,
si vos haces esto, lo que va a pasar es que los docentes que alfabeticen bien, porque el docente quiere, a ver, el docente, el 99,99%, siempre hay un loco por ahí, pero el 99,99% de los docentes quieren lo mejor para sus alumnos. Y si alfabetizan usando métodos que no funcionan es porque le enseñaron cualquier banana en el profesorado, pero no es que sean malas personas, ni mucho menos. Entonces, yo estoy seguro que lo que va a pasar es que los docentes que alfabeticen bien, porque ahí la duda que tenía yo, y ahí lo hablé con Flor, con un montón de gente, che, ¿puede el docente llegar y decir, che, tengo estos cuadernillos, alumnos tomen? Y todos me dijeron, sí, nada, puedes hacer. La verdad es que lo puedes hacer. Lo complementás con las otras cosas que haces y aparece con tu cuadernillo y se lo das a tus alumnos. Y si la directora te dice algo, ahí bueno, tenés acá una comunidad de gente que te va a bancar. Hasta tenemos abogados que se están ayudando, se están prendiendo a ayudarnos en este proyecto, pero la ocasión nos importa a todos. Bien, entonces, la idea es esa, que vamos a lanzar esto y que los docentes... decía, ¿por qué va a funcionar? Porque funciona, gente. Ahora nos mandó Horacio, un amigo en común, nos mandó un video, y lo están haciendo esto en Colombia. Como decía Flor recién, es así. Me dice, mira, este chico, región pobre, región más pobre de Colombia, míralo. Leyendo perfecto 4 meses de alfabetización. Región pobre de Colombia. Aplicando métodos. Porque lo que a mí me sorprende es que en el fondo es re trivial. Es simplemente 2 letras por semana. Y de repente vos ves los manuales psicogenéticos en Provincia de Buenos Aires te dicen, no se puede enseñar la letra porque los niños no podrían entender. ¿Lo que no va a poder entender? Tiene 5 años, le decís, este es el dibujito, este es el sonido. ¿Te lo entiende perfecto? ¿Qué es eso que no entiende? Claro que entiende. Mucho antes, claro, por eso. Hay pibes que antes, no, ni hablar. Entonces, ¿qué es eso que no entiende? No decís porque no entiende. Sí que entiende. Es que a mí me parece tan indignante que se haya abandonado esto, que es tan elemental, y que te lo discutan. No, con Flor y yo se ve que son medio masoquistas, porque nos metemos en grupo de WhatsApp, en grupo de no sé qué, y te dan vuelta, y te dan vuelta, y te dan vuelta. La gente igual me dice, yo esto se lo conté a Flor el otro día, que se lo saqué a un autor que a los dos nos gusta, que es Christopher Hitchens, ¿no? Me dice, che, ¿no te aburrís de discutir con esta gente? Digo, no sé por qué, es divertido, ¿por qué? Porque lo que yo voy a decir la gente lo sabe, es transparente y fácil de entender. Yo voy a decir siempre lo mismo, ustedes me van a escuchar hablar y voy a decir siempre lo mismo, ya saben, me escucharon hoy, me van a escuchar otra charla, voy a decir lo mismo, voy a decir, enseñar el sonido de la letra una por una, primero entrenar el reconocimiento del fonema, el sonido de la letra, una vez que reconoces el sonido, puedes distinguir, hacer la asociación entre ese sonido y la letra. Es eso, así de simple. 2 por semana, vas avanzando, practicando, leyendo y escribiendo. Primero mamá ama, después mamá me ama, después mamá amasa la masa, y vos cada vez escribiendo frases más complejas. A los 3 o 4 meses ya estás leyendo y escribiendo muy bien. Bien, eso pienso yo. Ahora, cuando vas a debatir con la gente que no piensa, siempre te salen con un martes 13 diferente. Es re divertido, porque siempre tenés que hacer un ejercicio de lógica y decir, ¿qué? ¿Y este argumento de dónde lo sacaste? Porque este es nuevo. Este nunca me lo habían dicho. Porque siempre te dan otra vuelta y otra vuelta. Vos le mandás los papers, todo, y fingen demencia. Yo digo, che, entonces me dicen, no es verdad que persiguen a los docentes. Le digo, che, ¿y estos capturas de pantalla que querés que te los presente? Porque no las inventé yo, no es un Photoshop. Te los presento, yo charlo con estos docentes. Y me piden, por favor, ayúdame. ¿Querés que te las presente? Silencio. Y después aparece con otro argumento, no, porque decodificar no es tener pensamiento crítico. Mirá vos, o sea que como decodificar no es tener pensamiento crítico, vamos a leer griego. Es como un absurdo. Siempre es argumento diferente y absurdo, por donde lo mires. Mi opinión, no sé, Flor, yo siento a veces que Flor es un poco más pesimista que yo. Porque viene dando la batalla hace 20, yo la vengo dando hace 1 año y medio esta batalla. Ella viene hace 30 años. Entonces yo digo, Flor, esto va a cambiar. Ella, mirá que no sé. Bueno, yo tengo mi esperanza. Aparte, está toda una dinámica de redes sociales hoy en día que hay transformaciones muy rápidas y aparte veo tanta indignación casi cuando estas cosas, porque todos están, las madres, las abuelas, los padres, mucha gente muy indignada. El otro día vino una amiga a casa, me dice, che, mi hija de 10 años, fui a ver cómo le enseñan divisiones, porque bueno, capítulo aparte, otro día hacemos el de matemática, Matemática, peor, un desastre. Entonces, mi amiga me dice, che, estoy indignada, mi hija le enseña la división, es un desastre. No le enseñan un algoritmo, iba a decir una mala palabra. No le enseñan un algoritmo. Digo, no, y lo vertical, eso no, ¿qué vertical? No, nada. Entonces, indignada. Después también me llama la editora de Random House, que publicó mi primer libro, y me dice, Chandler, republiquemos tu libro. Le digo, está bien, vamos, pero tengo acá unos escritos cortitos. Hagamos el librito bien cortito de la alfabetización. No quiero ni que me hagas adelanto. Publicámelo, que lo quiero publicar. Me dice, sí, te vengo haciendo en redes, te rebanco, veo a mi sobrinito, estoy indignada, hagámoslo. Te pongo en contacto con mi editora, ella es jefe de editora, con la editora. Me pone en contacto con la editora, con Sol. Aparece Sol.
Digo, hola Sol, sí, vas a ser mi editora. Sí, bueno, ¿conocés más o menos lo que estoy hablando? Sí, 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 lo conozco bien y estoy indignada. Tengo un hijo con autismo y no puedo creerlo. Claro, mucha gente indignada. Mucha gente diciendo, che, no puede ser. Y aparte, muchos que venimos del progresismo, ¿eh? Porque esto, sí, aunque es bastante transversal, ¿eh? Porque también de todos los sectores políticos, está muy atravesado, sí. Pero, entonces nada, cierro por acá porque estoy hablando un montón, pero básicamente esa es la invitación. Ahora voy a poner un código QR acá, tengo que mandarme, me olvidé de ponerlo. Pero para los que quieran inscribirse a este proyecto, después se inscriben y les va a llegar email para que se inscriban en un foro. Vamos a hacer un evento de lanzamiento el 20 de octubre y los que quieran participar en este proyecto de ciencia ciudadana. No, ahora te lo voy a mandar, lo tengo que hacer porque me di cuenta que no lo tenía. Se me ocurrió ahora que, claro, que... Así que nada, eso cierro acá y esa es la invitación. Y nada, y ahora charlamos un rato, me imagino. Dale. Bueno, gracias, gente. Yo quiero agregar dos cosas. No soy tan pesimista, si no, no estaría acá. Es verdad. Yo creo, y soy más optimista ahora que hace 10 años. Yo me pongo por todo, y sobre todo porque son docentes. Pero yo quiero agregar algo que dije que iba a hacer y que no les mostré, pero luego, porque estaba esperando después de Andy. ¿Qué es esto que se convirtió en una discusión ideológica? Sí. Yo estoy en el celu, pero porque estoy buscando el QR, no es que estoy acá boludeando, perdón. Que se convirtió en una discusión ideológica. Que esta cosa progre, ese constructivismo, ¿verdad? Y todo lo demás somos conductistas, claramente no entienden qué es el conductismo, que no tiene nada que ver con esto, y de derecha, etcétera, etcétera. Es más, hemos tenido estas conversaciones acá con alumnos. Entonces, yo solamente les quiero mostrar un pequeño cuadrito. Voy a volver. Acá. Yo me imagino que la gente progre le parece que Cuba es un ejemplo a seguir, ¿no es cierto? Esto es Cuba, en lectura. Cuba, como dije yo al comienzo, dije, voy a volver. Es el primer país, siempre fue. Cada vez que se mide, no siempre participa, pero cuando participa, siempre es el primer país en lectura. ¿Alguien sabe cómo enseñan? Constructivismo, psicogénesis, palabra generadora, ni cerca. Más estructurado, imposible. No es un tema ideológico. Es una discusión netamente ideológica, en método voto, porque como dijo Andrés, no es una discusión científica. Muchos de ustedes vinieron cuando estuvo Pekka Räsänen acá, en el seminario, y alguien le preguntó por la discusión de los métodos, y Pekka, finlandés, así como es, la miró y le dijo, ¿qué discusión de métodos? Eso es una discusión de los políticos. Nosotros los científicos no discutimos si la Tierra es redonda. La Tierra es redonda y el método es este, que es lo que dijo Andrés. Y lo otro que quiero agregar antes de abrir la discusión es, no hay ningún estudio, Andrés hablaba de los estudios científicos, no hay ningún estudio de ningún momento que muestre que los métodos psicogenéticos, palabras generadoras, free cueing, comunicativos, etcétera, etcétera, funcionan, ni siquiera que son buenos, que funcionan. Es puramente desarrollo teórico de ideas, pero no hay ningún estudio controlado que haya dicho, miren, esto funciona. Ay, sí, en una escuelita de La Quiaca con 4 alumnos, y sí, solito con 4 alumnos probablemente puede hacer cualquier cosa. Pero el sistema educativo tiene que funcionar para todos. No hay ningún estudio. Entonces estamos discutiendo realmente terraplanismo. Por eso, sobre lo que decía Andrés. Pero dejamos eso y abrimos la discusión al que... Pero ¿por qué pasaron más de 10 años en esta picada y que esto no se... Pasaron 25 años. Es ideológico. Es ideológico. Es una discusión totalmente ideológica. La gente que viene, yo contesto una parte, después Andrés seguramente... La gente que viene del mundo de ciencias y educación está formado en el constructivismo más oscuro y cerrado y en esta cuestión de la psicogénesis. Y a la gente le cuesta mucho cambiar el paradigma de pensamiento. Yo siempre cuento una historia personal. Mis suegras, yo tenía 2 suegras, mi suegra y la gemela, viuda sin hijo, 2 suegras. Victorianas, así como antisemitas, victorianas, lo más fascistas, 2 monstruos, pero bueno, eran mis suegras, es así. Y yo me acuerdo una vez, hace más de 15 años, donde hablábamos de alfabetización, eran unos 20 años, cuando yo todavía recién empezaba a trabajar fuertemente en esto y tuve una discusión con ellos donde yo defendí el constructivismo. ¿Sí? Me acuerdo siempre. Pues es el fervor del converso lo tuyo. Total. Y aparte me acuerdo siempre que me miraban con cara de...
Y yo lo defendí un día en mi vida, pero bueno, es la ciencia, uno tiene que, si no, es fe. La ciencia cambia, avanza, uno lee, estudia, aprende. ¿Por qué pasa esto? Por eso, porque la gente tiene conocimiento por la fe, no conocimiento científico. Entonces te dicen, como en los chats que tenemos, bueno, evidencia, ¿qué es evidencia? Bueno, evidencia es lo que decía Andrés, los estudios de investigación. Pero pasa eso, sí. Voy a sentar y... Te mandé el WhatsApp el código QR. Ahora lo paso. Sí. Pero te pregunto, porque lo que están describiendo es una especie de superstición de época. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el origen de esta superstición? Digamos, ¿cómo empezó esto? Digo, sin duda, ciencia de educación, la carrera, la manera en que se forman los docentes, pero hay todo un soporte social mucho más amplio. Sí. Responde a un momento de la historia, sobre todo latinoamericana, porque la psicogénesis, digamos, entró a prácticamente todos los sistemas educativos del mundo, pero la mayoría lo abandonaron muy rápidamente. Latinoamérica no. Y tiene que ver con, vamos, son hipótesis, pero tiene que ver con varios factores. Emilia Ferreiro, que es en su momento, era el momento que la psicología evolutiva, Piaget, era el gran exponente, estamos hablando de mediados del siglo XX, segunda mitad del siglo XX, y en simultáneo aparece Paulo Freire, la pedagogía de la liberación, que promueve esto de un sistema educativo antiopresivo, etcétera, 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 que va de mano de la no evaluación, una serie de cosas, y se entrelaza y se convierte en el progresivismo educativo en un momento que Latinoamérica estaba pasando por momentos políticos muy complejos. Y acá entra fuertemente después de la recuperación democrática del 83. No sé si vas a usarlo para agregar de eso. No, sí, ahí no, sí. No, a mí, yo tengo una hermana que es investigadora, que es historiadora de la historia de la ciencia. Entonces empezamos juntos con Proyecto Conjunto, vamos a entrevistar a varias personas, tratar de entender, porque más allá de la situación actual, es súper interesante eso, cómo se llegó a esto, ¿no? Y a mí siempre es un tema que me fascinó. De hecho, hace poco, todo indica que voy a empezar a hacer un programa en la película llamado Conspiranoias. Cuando me dicen eso, es que, che, ¿qué es un programa sobre conspiranoias? Me dicen, digo, es mi apellido, Conspiranoias, porque desde que soy chiquito me encanta estudiar cómo se forman las creencias, me parece fascinante, ¿no? Mira, Intensamente 2 vieron que habla de cómo los pensamientos se llaman en creencias y creencias en identidades, como está todo ese proceso fascinante del cerebro humano. Y es súper interesante ver cómo la gente llega a creer este tipo de cosas, ¿no? Yo lo único que creo que tengo varias hipótesis como Flo, que yo, y siempre trato de ser muy cuidadoso porque Emilia Ferreiro, digamos, ya una mujer que haya hecho doctorado en esa época, ya yo me saco el sombrero, que yo tiene algo ahí de muy admirable. En época en que las mujeres no iban a la facultad, muchos no se hacían doctorados, entonces como que ya, en ese punto de vista me parece admirable. Pero después es verdad que ella defendió unas ideas que está todo bien con criticar a alguien que fue en algún momento tu mentor, o alguien que rompió fronteras, pero bueno, capaz que se equivocó en alguna idea, y está bien, evidentemente se equivocó. Lo que pasa un poco también, esto me decía Ana Borzone, que, y yo lo sabía, pero yo no sabía, pero Ana me lo dijo en primera persona, porque ella la vivió, ¿no? Yo sabía que Emilia Ferreiro fue la mujer de Rolando García, y Rolando García fue el rector de Exactas en la época dorada de Exactas. Cuando Exactas era que en los 60 era la universidad latinoamericana, pero disparada, la mejor del mundo, él era el rector y tuvo una historia muy interesante porque no era peronista, pero cuando volvió Perón se hizo peronista, después se exilió en México. Ana Borzone me dice, bueno, que también Emilia Ferreiro era la mujer de García que le iba a tocar. Entonces hay toda una cuestión ahí también. Perdón, ¿se separaron? No, porque ahí tendríamos por eso, no, creo que siguieron juntos, no, pero creo que hay muchos factores. Es un poco, mira, yo creo que es medio inseparable, esto no sé qué opinás vos, Flores, hasta te lo puedo preguntar. Porque, ¿cuál es la otra gran cosa que vamos a comprar más enemigos? Dale. Bueno, ¿cuál es la otra gran creencia en psicología que en Argentina y en Francia, que hay dos países del mundo? Psicoanálisis, ¿no? Entonces, con el psicoanálisis pasa lo mismo. Psicoanálisis, Argentina y Francia, y ayer estaba con un tipo de un colombiano y me decía, ¿qué? ¿Acá todavía tanto autismo con psicoanálisis? Sí, le digo. El otro día, una amiga me dijo que el autismo es psicosis. Sigue con esa teoría falopa. La madre la una falopa total, no, ninguna, una gota de evidencia para eso, pero lo siguen sosteniendo, lo siguen enseñando igual. Se me hace, no sé, lo quiero investigar, se me hace que es medio inseparable de esas otras creencias, ¿no? Porque psicoanálisis, psicogénesis, como...
hay algo ahí que se creó en la Argentina, por lo cual de repente estas teorías que no, en todas las otras partes del mundo empiezan a ser descartadas, acá se siguen sosteniendo. A ver, sí. Pregunto Fuerte. a los dos, o sea, en los últimos 20 años no hubo nunca una iniciativa, o sea, considerando que los resultados son cada vez peor, que nos hace quedar mal, o sea, a todos los gobiernos, más allá de la ideología, que bueno, es una cosa quizás que no tiene lógica. O sea, nadie, o sea, nunca intentaron decir, bueno, quizás tengamos que ajustar algo porque esto está cada vez peor y quedamos mal en toda la sociedad y no sé. Los políticos, a ver, la educación no mueve elecciones, pero los gremios sí. Los gremios te pagan el país. Los gremios están totalmente en contra de esto, absolutamente. Yo fui asesora del Ministerio de Educación entre el 2016 y el 2018 en temas de alfabetización. Y yo estaba en el ministerio en una reunión donde se dijo claramente que los sindicatos habían avisado claramente que si se avanzaba en eso era guerra absoluta. Y nadie quiere, ¿para qué se van a pelear? Es demasiado costoso. Igual siendo la situación de yo creo que eso puede cambiar, porque siendo esta situación como está, la Argentina acá ya los políticos ya no pueden ni disfrazar. Ahora Sí. hubo un congreso de alfabetización el lunes para supervisores dentro del marco del Plan Nacional de Alfabetización y todos los expositores, todos, salvo, supongo, Anijovic, que presentó al final, que no la escuché, pero todos los que presentaron específico de alfabetización, era todo estructurado, súper estructurado, diciendo lo otro no sirve. No, dato. Yo vi la presentación, no quedo con eso, pero me mandaban presentaciones y es dato, y los supervisores, ¿qué van a hacer? Nada, van a tener que ir aceptando de a poco y yo creo que de a poco los políticos van a tener que prestar atención porque es verdad que todos dicen, la educación es lo más importante, ¿sabes cómo te das cuenta si algo te parece importante? ¿Cuántos minutos por semana le dedicas a pensar sobre eso, no? No como tu pareja, sí, estoy re enamorado, pero me dijiste te amo una vez el último mes y eso es todo lo que pasó, no hicimos nada juntos, no pensaste en mí, bueno, acá un poco lo amo la educación, pero no pensaste, en el último mes no pensaste ni 3 minutos en educación. Y las cosas mejoran cuando le dedicas cabeza, le dedicas tiempo, como todo en la vida. Entonces, si vos político decís que te interesa la educación más que nada, que es el futuro del país, y después le dedicas 3 minutos por mes a pensar tema de educación, es porque en el fondo no te interesa, estás hablando de la boca para afuera. Pero la situación es tan catastrófica y mi sensación social de recorrer un poco el país dando charlas y eso, es que la gente está muy indignada, mucha gente muy indignada. Y los propios docentes empezaron a darse cuenta que esto es insostenible. Entonces, yo creo que ahí puede haber algo también desde la política que cambie un poco. Yo creo que tenemos quisiera señalar una cosita, no quiero citar totalmente por fuera del debate, creo que hay una responsabilidad de las universidades, creo que hay una responsabilidad de los profesores, de los profesorados, y no tenemos que sacar la cola a la jeringa, porque en la Argentina siempre es más fácil echarle culpa a la clase política, y una parte de la responsabilidad está ahí, pero hay mucho de la capa, yo diría, del establishment educativo, del cual formamos parte, aunque a veces podemos ser ovejas negras dentro de eso, pero hay una responsabilidad ahí. Si no investigamos, los datos de PISA, los otros laboratorios están hace 25 años en la Argentina. Y hay mucha gente en las universidades y en los profesorados que mira para otro lado. Entonces hay que mirar dentro de nuestras propias instituciones también, porque siempre es más fácil buscar un chivo expiatorio. Y hay algo que hay hablar, una cosa más. Hay algo que a mí no me gusta mucho meter en eso, pero que la verdad es que es verdad también. Pero me gusta meter porque ya embarra mucho, pero son los mismos que evalúan, que hacen los diseños, son los que eligen qué libros el Estado tiene que comprar. Y es un montón de guita. Ahí, eso, que tiene de esa piola va a descubrir cosas muy feas. Bien. Una pregunta ya, un comentario. Sí, dale. No, perdón, que quería hacer otro comentario también, que a veces pasa hoy con docentes que tenemos en las escuelas que no conocen y a partir del desconocimiento no hay un cambio de postura tampoco. Claro. Entonces, más allá de las capacitaciones, que bueno, cambiando el foco ahí, alguna actualización además, porque, no sé, por ejemplo, soy estudiante de alfabetización y si no me metía yo por mi cuenta, ni idea. Hay 4 años de educación superior ahí, ¿no? Pero por eso es tan importante para mí este tipo de actividades. Y yo realmente cuando empecé eso estaba súper Más contento para diluido, mí. cada vez es más diluido lo que se enseña. Lo vemos las que estamos en sala y recibimos a las practicantes y vienen, no sé, como a dar una animación de cumpleaños. Vienen, te hacen la actividad y se van de la sala corriendo porque no se bancan a los chicos. Pero estás estudiando para estar.
los chicos. Empezaron Ni empezaron y Bien. te dicen, sacame a los chicos de la sala, que armo la propuesta y después termino la propuesta y salen corriendo. O sea, hay una falla ahí. Bien, una pregunta, tenemos ahí en comentarios, preguntas, vamos. Bueno, yo no soy docente, soy abuela. Quiero hacer eso, quiero hacer una tipo un documental donde esté como los personajes de la barra brava. Es como un oxímoron, ¿viste? La barra brava de abuelas. Subías al parabanaca. Por ejemplo, le dijeron, escribí las tres palabras que sepas de un libro que le leyeron, El hombrecito de jengibre. El nene no sabe los sonidos de las letras, se los enseño yo, así que ¿qué puedo escribir? El otro día escribió mariposa porque yo estoy Claro, pero eso está prohibido, estirar el sonido de la letra, eso suena hereje en la escuela. Entonces, hace mucho que me estoy escuchando porque en Avellaneda, algún día me va a escuchar el intendente, enseña de esta manera desde el jardín de infantes, en Avellaneda, en el jardín de infantes. Creo que lo va a escuchar, pero como nadie me da bolilla, estamos haciendo como talleres en el barrio. Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, es bastante complicado, escucho el micrófono. El tema es, para cambiar esto, ¿cuál sería el costo de poder enseñarle al maestro todo esto que evidentemente no sé si no lo sabe, o no se lo enseñaron, o hay que refrescarlo? Me imagino que muchos conocen acá el programa Queremos Aprender, de Ana Bosone. Tiene que haber una capacitación, me parece. Porque el maestro se tiene que dar cuenta que el nene, ¿qué puede escribir? Es más, hoy mandé el primer El hombrecito de jengibre porque no sabía de qué se trataba. Si no, no le puedo enseñar nada. Pero le enseño yo en mi casa. Y va a un colegio público, va a un colegio privado. El método, ¿cómo cambiamos ese método? Porque ya no sirve que sigamos esperando, si tenemos que hacer algo para cambiarlo. Bueno, son dos cosas. Uno es lo que decía Andrés de la guerra de guerrillas, pero lo otro es la formación docente. Digamos, acá en la universidad, y en esto tengo que agradecer a Mariano, que empezó cuando él era rector, que me convocó como docente para dar alfabetización, que es toda una decisión. Digamos, así como cuando hicimos el estudio en Provincia de Buenos Aires, la gente que organizó la red de escuelas y todo, pidieron que yo no fuera nunca a ninguna escuela porque era para quilombo. Si yo iba a la escuela, que se hizo todo el estudio, pero yo estaba en la sombra. A mí me contaron eso. Entonces, digamos, haber decidido esto, pero es la formación docente. El docente es la escuela. Yo tengo un montón de chicos sentados en un parque y un docente, eso es un aula. Yo tengo un montón de chicos adentro de un lugar y no hay un docente, no es una escuela. Igual, pero Flor, pero eso es para futuro, porque ahora ya los docentes están formados. Bueno, pero se puede seguir formando no, claro, por eso, en servicio y trabajar pero mi y optimismo viene por el lado de que esto es re simple, ¿no? Es eso, hacer lo que es. Piensan que es como leer estos textos de psicogénesis que son opacos, oscuros, no, tengo que estudiarlo, va a ser difícil. No, es re simple, es re simple. Se lo mandas un mano a la cualquiera y dice, che, mira, son estas, y te explico, y mira, yo te doy una clase de 1 hora sobre cómo el cerebro aprende y qué cambia con el cerebro, y lo entienden todos. Si yo doy esta clase para chicos de 15 años que les gusta, que se entretienen en el cerebro, la figurita, les cuento lo que pasa, cómo se modifica el cerebro, y les mostrás que empezás con la A, con la M, trabajás con la... Y es simple, o sea, no es que necesitamos unas capacitaciones súper complejas, de muchas horas de clase. Yo creo que podemos hacerlo con videos en YouTube asimétricos que los docentes miren a su tiempo, en su momento, y se van a capacitar porque es muy simple aplicar. Es como que es una forma muy sistemática, muy gradual. A mí me pasaba, les cuento esto y no les dejo. Tengo una amiga, tengo muchos amigos que no piensan como yo, y eso es lo que uno es amigos, no a pesar de que piensa diferente y no porque piensa igual, sino, bueno, en fin. Entonces, muchos amigos que me discuten todo. Entre ellas docentes. Tengo una docente de la provincia que hace muchos años trabaja en los barrios más vulnerables de la provincia y me discute todo, y me discute. Entonces le digo, bueno, sí, yo siempre voy, trato de argumentar, yo siempre tratando de ser paciente. Yo te mando el método Calulu, que es muy parecido Aprendo leyendo, sí. Y cuando lo vio, o sea, le mandé los cuadernillos, a los 5 minutos me escribí, uy, quiero esto ya. Porque lo que tiene y me dijo algo que yo no había notado, porque es uno de los grandes problemas es la ansiedad hoy en día, que intensamente dos son la ansiedad.
Entonces dice, y lo que pasa también, si vos no sabés, los cuadernillos que dan, eso es un desastre, ¿no? Ves cuadernillos para dónde van, en qué momento aprendés qué letra, cuándo aprendés, cuándo no aprendés, cuándo practicás. Estos cuadernillos son súper sencillos, practicás esta letra, después esta, lee esto, después esto. Entonces, el poder ver el progreso y que el maestro, el docente y los padres en su casa puedan ver cuál va a ser el progreso, paso a paso, semana a semana, les va a bajar la ansiedad de una forma tremenda. Entonces, vos le mandás los cuadernillos, cuando ven lo sencillo que es, enseguida dicen, uy, quiero esto, sí, por favor. Porque ellos también, viste, que te dicen, bueno, vos andás orientando el debate, el descubrimiento, pero ¿y cuándo? ¿Cuándo lo frenás el debate? Y si además el chico no llega a la conclusión de ya, ¿cuándo le decís que eso es lo que tiene que haber llevado a esa conclusión? ¿En qué momento? Y si hay 25 chicos y 5 no llegaron, otros 20 sí, todas esas cosas no están en los cuadernillos para los docentes ni siquiera. Entonces los docentes están abandonados a su suerte, con instrucciones generales, estos 25 chicos con 3 integrados descontrolados, hacen debate. ¿Qué debate? No, pero además, justamente, así como es explícito para los chicos, es explícito para el docente. Es una instrucción. Ponés los huevos, los batís con el azúcar, después... Es así de simple. Primero la A, conciencia fonológica, después presentás la letra, después le enseñás cómo se escribe, después practicás cómo se escribe, después haces la no la M, la cómo se hace, después la conciencia fonológica, presentás la letra, la escribís y después ya, mamá, podés leer, mamá y mamá. Y leíste. A la semana 2 de primer grado los chicos leen en voz alta. Entonces, primero, cuando todos los chicos van leyendo y vos los escuchás leer a todos, no tenés esta cosa que a fin de año, ¡ay! No te pasa eso. Vos los escuchás leer y los ves escribir desde el primer mes de clase. Entonces esto de que la diversidad, cada uno a su tiempo, no. Eso no es la diversidad. No sé cuál es la diversidad. Discutamos el otro día, hagamos una reunión sobre eso. Pero esto no, claramente. Hay una pregunta allá y ella también. Pero creo que allá. Yo quería como aportar a la consulta. Yo creo que el docente tiene que también considerar que el alumno puede aprender, porque nos quedamos con las pausas y decimos, bueno, todavía no es el tiempo de... Sí, no es graduativo. 7 años estoy en sala de 5, por ahí hablando con las compañeras de sala de 3 y 4, bueno, no, pero vos haces mucho, estás en 5 y probás esto en 5 y te sirve. El año pasado estuve en sala de 3 y 4 y había nenes que resolvían. Después de mucho tiempo decir, bueno, violeta. Digo, bueno, hoy qué día es viernes, ¿dónde está la palabra viernes? Acá, ¿por qué? Porque empieza igual que violeta, viernes. Yo dije, 3 años. Y analizó ese contexto. Porque estoy toda la día diciendo violeta, viernes. No, bueno, ¿por qué no ustedes? 3 años. Entonces, es posible, considerando que los niños pueden aprender. No, yo lo que... Niños pequeños pueden aprender, también pueden ir aprendiendo en otras edades. Es ofrecer ese... Total, yo creo que sala de 5 tiene que empezar a entregar Seguro. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, esto que estoy diciendo con una alumna, le dije, porque descubrí que en Singapur, que acá me sentí lindo porque hablo de Singapur, pero nada, si le va mejor el trabajo internacional, veamos lo que están haciendo, más allá de las diferencias culturales y todo. Pero tiene una canción hermosa que yo tengo un video de todos los chicos de Singapur en sala de 5 bailando y cantando, cantaban A is for apple, apple, B is for ball, B, ball. Ball. Una canción que iba una por una recorriendo el sonido de cada letra, cantando en sala de 5, divirtiéndose. Esos instrumentos básicos no los tenemos. A mí me pasa eso, yo trabajo en sala de 5 y me parece que los chicos vienen ya con mucho bagaje y me parece que, a ver, no, los nenes de 5 no tienen que aprender a leer y escribir en sala de 5. No es el objetivo, pongamos. Sí. Pero, está bien, pero eso es más intrínseco. Pero ya con que entrenen la conciencia, el Con que lo reconocimiento. entrenen y lo puedan hacer, me parece bien. Entonces, es decir, vengo trabajando hace muchos años y me dijeron no se enseñan las letras, se enseñan... Y es como muy difícil, empezamos trabajando después con conciencia fonológica y ahí empezamos de nuevo a enseñar las letras, los sonidos, pero es muy difícil el tema porque tuve 3 años en donde no les enseñé el abecedario. Y trabajo en una escuela en donde se enseña otro idioma, en donde sí se les enseña las letras y hacen esto que vos decís. Es decir, se les enseña trabajo en una escuela que enseña en hebreo, entonces la Aleph suena A. Y es muda, entonces les van enseñando los sonidos y ellos aprenden eso. En español no es En español no suenan. No, sí suenan, pero no las enseñamos. Voy a acotar algo que más allá de ser individual, esto tiene que ser a nivel grupal. Yo sé de los 3 niveles, jardín, primaria y secundaria. O sea, soy jardinera, maestra de primaria y profe de matemática. La diferencia con matemática es que hay como un método más exacto y podés analizar. ¿Qué pasa? La comprensión de texto, 6º grado,
no saben. Entonces, bueno, ahí también va todo unido. Y la verdad que a mí me parece que es más allá de individual, lo que nos pasa a cada uno tiene que ser a nivel grupal. Porque en provincia se enseña de una forma, mi compañero al lado mío enseña de una forma y yo de otra. O sea, no es como que todos apuntamos a lo mismo y tratar de que, bueno, de trabajar también en grupo. La maestra es muy individualista. Y eso también está pasando. Yo enseño de esto, vos de esto. Me parece que también hay acá algo de base y la culpa siempre es el pobre maestro que está en medio, el maestro no sabe enseñar, los chicos. Y en realidad esto es a nivel más grande, o sea, tiene que ver con las universidades, tiene que ver con otra. O sea, hay, sin ir más lejos, mi nene tiene 13 años, está en un colegio privado, acá de Capital. El otro día mi historia, igual que hace 30 años, cuando yo iba a la secundaria, me quedé pasmada. Digo, venía de una escuela pública, lo mandó a una privada más que nada por el tema de las conductas, de los colegios públicos secundaria. Digo, pero wow, y nada que ver jardín y primaria, como que jardín y primaria dieron una vuelta. Y secundaria es la misma historia, hace 40 años, lo mismo en matemáticas, lo mismo en lengua, o sea, los programas son iguales. Y después, en realidad, lo que es jardín y primaria, lo más importante también, en cierta forma, es secundaria para una facultad. Entonces, como que cada uno, en cada escuela, en cada lugar, o sea, esto tiene, ¿no?, que cambiar, como la cúpula para abajo, porque siempre caemos los maestros, el maestro no enseña, el maestro no sabe, te dan un libro, tenemos que hacer esto, el otro año lo otro, el otro año. O sea, nosotros, como dijo una compañía hace 25 años, que estamos con psicogénesis. Yo me acabo de enterar que no existe, o sea que no enseñamos más. Yo doy matemática, pero, o sea, vine a esto por ese tema, ¿no?, que te vemos en la tele, Soli está acá, fue profesor mío, y digo, wow, ahora lengua es totalmente, o sea, me llevo algo que está bueno para comunicarlo, ¿no? Sí, yo soy docente de secundaria hace muchos años, y muchos años quinto año, tercer año también, ahora actualmente estoy en tercer año, y encuentro una escuela privada, y encuentro muchísimas dificultades de escritura en los chicos, y tengo una intuición respecto de, encuentro, digo, un montón de casos de chicos a los que se diagnostica o aparecen con diagnósticos con problemas de carácter cognitivo y demás. Y tengo la sospecha de que hay un apuro en diagnosticar con problemas cognitivos y que muchas veces se trata de chicos que han sido... De que enseñaron mal. No, pero es una sospecha, digo, no tengo herramientas como para defenderlo. No, ¿sí? pero es que eso, no, perdón, no cabe duda, porque eso, yo tengo mi barra ahora de psicopedagogas, que muy a pesar de su conveniencia, porque les conviene que les llegue, si les llegan a montones los chicos diciendo, che, tiene programa de mensaje psicopedagoga, y a ella les conviene, total, tienen clientes a lo loco. Y me dicen, pero me dicen, o sea, no puede ser que en una clase 50% tenga dislexia, eso no existe en ninguna parte del mundo. No es dislexia, es porque no le están enseñando el sonido de las letras. Me canso de decir, ahora me dice, mira, me mandan los alumnos con diagnóstico de dislexia, le enseño el sonido de la letra, a los 2 meses está leyendo bien. Lo que está pasando ahí, y esto es bien conocido por una de las psicopedagogas, lo saben perfectamente, es que están sobrediagnosticando dislexia porque frente al fracaso de los métodos que no alfabetizan piensa que tiene un problema de aprendizaje de la lectura. Y no hay problema de aprendizaje, es que no se le enseñó bien. No, solamente quería acotar, yo soy profesora de educación especial, egresada de la Universidad de San Martín. Soy maestra de inclusión, la que nadie quiere. Ya sé que muchos dirán, ahí está la de inclusión. En esta universidad me quedo menos. ¿Por qué? Porque los chicos con dificultad, y gracias a Flor hemos aprendido y me animé a empezar a enseñar de una forma distinta. Todos los chicos que tengo con síndrome de Down, todos leen y todos escriben mejor que los chicos que están en las EP comunes, en escuelas públicas y privadas. Todos los chicos que dicen que tienen diagnóstico TEA están leyendo. Quizás no de la forma convencional con el libro, quizás con la tablet, necesitan del apoyo. Están leyendo, pueden relatar, leen. Y la verdad que no es por... Pero... No, vos sos buena, seguro. Además. También. El tema es un cambio de mente también que tenemos que tener nosotros. A mí no me fue fácil.
y me costó llevarlo a la práctica. No es que me salió rapidito, pero fui aprendiendo y también fui tratando de entender y de ponerme también en los zapatos del docente que tiene en provincia de Buenos Aires 32 chicos y 3 que le están reptando por el de las clases. Entonces yo tengo que pensar cómo poder dar ese contenido que tiene que ver el niño, pero llevar al estudiante a otro ámbito, a verlo dentro del aula y crear el espacio. Nada más quería decirlo, que es muy posible. Está buenísimo. Sí. Yo quería consultarles sobre Che, las que quieran, acá está el código QR, si quieren, ahí es el formulario de inscripción si quieren, si van a alfabetizar en 2026 y quieren participar en este proyecto de Ciudad Ciudadana, te vamos a generar algún tipo de experimento conjunto, ahí está el link. Perdón, sí, te interrumpí, ¿quién está acá? yo quería preguntarles si ustedes observan muchas diferencias entre lo que es la enseñanza, o sea, de la instrumentación de escuelas privadas y públicas. No sé si hay mucha diversidad en ese sentido, de que quizás las escuelas privadas tienen un poquito más de libertad para decir, bueno, nosotros vamos a hacer... No son más conductistas, y aprenden y saben más, pero también hay una, o sea, yo tengo algunos particulares en donde los chicos no hablan, no reflexionan y no discuten. Entonces también eso es un problema, un chico que se queda mudo porque escucha al profesor y escribe. Entonces vos decís, epa, y me está pasando con mi hijo, mira, no puedo discutir, no puedo hablar. Pero hay diferencia entre la gestión pública y privada, esa me parece interesante la pregunta. Mi nene va a un privado en el cual me dice, yo no puedo discutir. Fue toda la jardín y primaria fue a pública. Palermo, un colegio que salió en la tele, todo el mundo, que los maestros, yo iba a la escuela con él, o sea, chicos que leen, hijos de abogados, de todo. Pero ¿qué pasa? Ahora va a Santa Felicitas, en Barracas, un colegio también muy bueno, pero en donde tampoco dejan discutir ni opinar y donde los programas son del año 20. Entonces, por eso, más allá, yo creo que es individualista, todo esto tiene que cambiar a nivel, o sea, todo país, o sea, todos tenemos que... Yo la verdad, sinceramente, me voy con algo que digo, no puedo creer, porque hace un montón que doy matemática, pero el constructivismo o sea, estoy como... Así estaba yo. No pasó que no lo dan más, en realidad, o sea, estoy asorada, de verdad. Y en la escuela El constructivismo sigue. No, ya sé, pero, o sea, es constructivismo, con conductismo, con todo... No, conductismo no es un sistema educativo. No, bueno. Hay que sacarse esa idea de la cabeza. No es conductismo. Conductismo es Pavlov, es otra cosa. Bueno, es lo que vos dijiste todo. Pero no es conductismo, porque el conductismo además se usa asociado a lo que decía Andrés del psicoanálisis como una mala palabra. Primero, las teorías psicológicas en la actualidad que mejor funcionan son conductistas, es lo que se llama terapia cognitivo-conductual. Pero es lo que aprenden los chicos en la universidad también. Espera. ¿Te parece que son cosas distintas? Pero no es conductismo. Pero yo quiero volver a lo que decía ella. Hay algunos colegios privados que tienen más libertad, pero el sistema privado argentino no es excelente y el público es malo. No es así. En las últimas pruebas CERS, el sistema privado argentino de mayor calidad rindió como las escuelas medias de Bolivia. Así que los que pagan un montón por la educación privada de calidad, es una educación mediocre, es mejor que la otra que hay acá, puede ser, pero no tenemos las diferencias que tuvo Chile en algún momento entre pública y privada. Nosotros tenemos un sistema que funciona mal en general. La pública tiene menos posibilidad y depende también de los directivos, de montones de cuestiones. Pero es una cuestión atravesada. A mí tengo entendido que encontraron unos directivos que igual sí es verdad que controlan más no solo las públicas, sino las privadas con subvención pública también, que hay un montón, muchos barrios muy pobres, que es la privada pero con subvención. Toda la parroquial. Claro, las parroquiales. Y esas las recontrolan también, mucho menos que la gestión privada. La gestión privada no es que aprovechó eso para traer la ciencia de la lectura. Igual, la gestión privada tampoco es que porque... No, claro, hace muy poco hablábamos justamente de uno de los colegios, así como, gran colegio privado, y es constructivista de acá a la China, lo defiende a capa y espada, a pesar de, vos decís, ¿en serio? La Tierra es plana.
para esa gente. Es de los top 5, pero la Tierra es plana. ¿Sus alumnos leen mejor? Probablemente la diferencia es que son colegios bilingües. En la segunda lengua se enseña phonics. Y entonces derrama de la segunda lengua a la primera lengua y el cerebro se va organizando como se tiene que organizar por la segunda lengua y entonces logran un mejor sistema, una mejor caja de letras técnicamente, un mejor sistema. Sí. ¿Cómo se revierte ya cuando está en el nivel secundario, por ejemplo? En el caso del chico que no tiene comprensión de texto, ¿cómo hace la universidad? ¿Qué posibilidades tiene de un ingreso? Un poco avanzado. ¿Doy la respuesta honesta o la respuesta linda? La respuesta honesta es la diferencia queda para... La respuesta honesta es la diferencia queda para siempre. Eso es justamente lo que muestra el efecto Mateo. Lo que yo no resuelvo al comienzo, después no lo puedo resolver. Para un chico que está a nivel universitario, con niveles lectores de... Yo evalué una vez a un joven que vino de Misiones y que me vino a ver para ver si tenía dislexia, porque quería estudiar una tecnicatura, electricidad, no me acuerdo qué, y no podía. Entonces, tipo realmente muy humilde, que se vino de Misiones acá, que vivía en un barrio tan complicado que yo le pregunté si tenía computadora y me dijo no puedo porque me la roban. De esto hace 25 años. Y entonces fue a la obra social a ver por qué no podía estudiar. El psicólogo le dijo que por qué no se fijaba si tenía dislexia y así llegó a Verde. Tenía un nivel, no tenía dislexia, pero tenía un nivel lector de 5º grado. Había terminado secundaria sin haber repetido nunca jamás nada. ¿Podía estudiar? No. ¿Iba a poder estudiar? No. ¿Qué podés hacer? Poco y nada. Mis indicaciones... Bueno, poco y nada. Bueno, por eso mis indicaciones fueron que leyera todos los días, pero que además cada tanto tenía que leer en voz alta con otro, porque él no se daba cuenta. Y tenía que leer y por eso es costo eficiente para el sistema educativo cuando tiene chicos en segundo año de la secundaria, con niveles lectores de 4º, 5º grado, necesitarías, hicimos una vez el cálculo, 2 horas de contraturno con un maestro 1 a 1, full de lectura. Imposible. O sea, Económica nivelar imposible, ¿no? Es imposible. ¿Qué pasa con por ejemplo, la depresión en los chicos? ¿Hasta qué punto afecta el aprendizaje? ¿La depresión al aprendizaje o cuánto se deprimen por no aprender? Son cosas distintas. Las dos, la primera y la segunda, o sea, hay un efecto. Eso depende mucho de la vulnerabilidad de la persona, de las características de cada una persona. Porque hay un efecto ante verse cuando enfrenta la situación de no poder avanzar. Algunos ven la situación, otros no. No podría opinar sobre eso de modo... La familia. Sí, vamos. Quería saber también qué opinabas, por favor, pensando en estas maneras de revertir, digamos, todos estos problemas que, no sé, propuestas como la de Dale, de Beatriz Liu, o el nivel para comprender, Valeria Busandra, como varias que hacen ustedes, o varias líneas de investigación de los últimos años que están difundiendo cuadernillos para ir tratando de evaluar dónde se detecta el problema, digamos, de microcomprensión de los alumnos y tratar de empezar a revertir esos efectos negativos de haber aprendido mal. O sea, sí. Los métodos remediales. Esos son métodos remediales, pero las dificultades de comprensión lectora en los chicos se deben a 2 cosas, y solamente a 2 cosas, en población normal, no estamos hablando de discapacidad. 2 cosas. Leen mal y le falta contenido, le falta conocimiento del mundo. Vos podés usar el cuadernillo infinito. ¿Otras preguntas? Sí, allá. La abuela, vamos. Lo que pasa es que también hay un tema que yo veo que no se utilizan hilos. Yo soy grande, yo aprendí con el sonido de las letras, nosotros tenemos un grupo que hicimos desde primer grado juntos, no tenemos falta de ortografía, sabemos diferenciar la B corta de la B larga, y nosotros hacíamos, escribíamos mucho, la clásica la vaca, la descripción de la vaca, teníamos mucho. Los chicos ahora no hacen todo eso.
les cuesta organizar ideas, les cuesta organizar conversaciones simples y muchísimo más leer. Nosotros antes leíamos, obviamente teníamos la televisión con 4 canales, una hora sola de dibujitos, era otra realidad, pero los chicos tienen todo como al alcance de la mano y es como que se olvidaron de los libros. Y eso también hace que me parece como que no se enganche, ¿no? Le falta a la escuela algo que atraiga al chico para que... No digo que no yo soy de las que dice se tiene que utilizar la tecnología, pero debería utilizarse para que investiguen, para que lean, para despertarles la curiosidad. Sí, pero voy a ser yo como soy yo, mis alumnos me conocen. Los 10 mejores países del mundo tienen el mismo problema y los chicos leen y comprenden. Hay que enseñarlo. Nadie lee si no puede comprender. Después te puede gustar más o menos, pero yo te tengo que garantizar que vos puedas. Esos problemas están en todo el mundo. Tenés que enseñar a leer. Si vos enseñás a leer, y tenés que enseñar a leer, escribir, con corrección ortográfica desde el día 1, con práctica de lectura y con práctica de escritura. Si vos haces eso, después leerás si quiere o no quiere, pero puede leer. Fuera de la escuela, ¿se podría enseñar esto que por ahí les cuesta mucho aprender? Les cuesta porque no se le enseñan, no porque les cuesta a los chicos. Es que un maestro Es que hay que enseñarlo en primer grado, es lo que debe enseñar el maestro en primer grado. Y los libros, una cosa es libro de texto, otra cosa es libro de lectura. Los libros de aula deberían ser, no como tenemos ahora, que el libro primer grado, primera página, todo en imprenta mayúscula dice, hoy voy a aprender a leer. Si no entiendo, le voy a pedir a mi maestra que me lea. ¿Estamos todos locos? ¿Quién lee eso? Mi primer libro que yo empecé en primer grado, que conseguí, porque me acordaba de cómo se enseñaba, ahí era la M, la M con la A. Claro. Así hay que enseñar. Allá, sí. El famoso UPA. Amigo Gregorio. Pero, por favor, sí, por favor, así. Es una pregunta para Más fuerte. Que es una duda respecto a esto que dijiste recién de la imprenta mayúscula. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto a qué tipo de letra hay que usar, desde qué edad, qué es un debate que está ahora? Nada, bueno, para ver cuál es tu opinión. Imprenta mayúscula es un delirio. Somos uno de los pocos países del mundo que enseña con imprenta mayúscula. Imprenta mayúscula tiene muchos problemas. No distingo el comienzo de oración ni los nombres propios. Y los nombres propios no tienen un significado. Entonces yo estoy leyendo y de golpe leo Telémaco, si está con mayúscula sé que es un nombre. No voy a preguntar qué significa, voy a preguntar quién es eventualmente. Entonces, la idea de que es más fácil es una idea. No está comprobado, nunca estuvo comprobado. Se impuso como una idea de que era más simple. La lógica y lo que se hace en la mayoría de los países del mundo es imprenta mayúscula y minúscula desde el día 1. Mayúscula para comienzo de oración y nombres propios, minúscula todo lo otro. Si querés, cursiva, después. Pero para cualquier letra que enseñes necesitas caligrafía. Tenés que enseñar cómo se escribe la letra. La mayúscula y la minúscula de la imprenta, y después podés enseñar cursiva o no. Como dijo Andrés, es un debate, no hay ningún estudio que diga sí es mejor, ni no sirve. Por ahora está librado a la discusión, y vuelvo, los 10 mejores países del mundo en lectura no tienen cursiva. Otro debate. Bien. A ver, última pregunta, ¿por dónde? Vamos, fuerte. No, la pregunta es, Por favor, chicas, por favor. se realizaron, ¿Cómo? digo, están hablando de estudios que se realizaron en niveles de primaria y secundaria y no hubo algún análisis o algún estudio respecto al nivel inicial. No, sí hay avalancha de estudios. Sí. Por eso yo decía, el trabajo tiene que ser unánime en esto. Conviene empezar a trabajar la conciencia ecológica en sala de 5. Con estas canciones, empezar a reconocer. No, si puedes antes mejor, pero por lo menos en sala de 5. Digo, pero vos desde el jardín de infante puedes empezar. Yo me acuerdo mamá, a sus nietos, a mis sobrinos, los ponía que eran 3, 4 años y decía un montón de fotitos de animales. ¿Qué animal empieza con el sonido rrr? Y ellos todos excitados, queriendo ver, es el león, no, es el ratón, todos excitados porque reconocían. Pero vos desde muy chiquito, y la tragedia es que además, entre todos los delitos que se van acumulando, cuando vos crees en un delirio para poder sostenerlo,
cuando ves que la evidencia no encaja, tenés que construir otro delirio. Y la evidencia no encaja, construís otro. Entonces ya se montaron una montaña de delirios, entre los cuales está que los padres no ayuden. Lo que es una cosa que no puedo creerlo. O sea, a mi mamá le hubieran dicho, a tu nieto no los ayudes porque los estás perjudicando, no juegues a ese juego que tanto los ayudó, o a vos te hubieran dicho, ¿cómo estás haciendo a tu hijo en la casa de Sonia la letra? Eso los perjudica, eso es la línea oficial del ministerio, de los ministerios e instituciones de provincia, por ejemplo, que se va a hacer es que los padres no se metan, que le pidan a los padres que no ayuden, lo que es otro de los porque claro, cuando empiezan a pensar por qué no funciona, dicen, se ve que los padres se están metiendo, entonces digamos que no se hay que meter a los padres, ¿no? Porque empiezan a construir cada vez más, y ahora resulta, hay unos que están diciendo, no sé por qué está funcionando, porque los maestros en el fondo nunca abandonaron el método fonético, así que lo que está pasando es que no somos suficientemente constructivistas. Pero educación inicial es para trabajar todos los precursores, vocabulario, lenguaje oral, conciencia fonológica, y en sala 5 puedes enseñar las letras. No hay ningún estudio que muestre que es mejor que lean en sala de 5 o en primer grado. Eso no. No ganas nada. Pero las letras, pues, en el último congreso de la Sociedad Científica para el Estudio de la Lectura mostraron que los chicos que terminaban sala de 5 conociendo todas las letras leían mejor en tercer grado. Pero conocer las letras, no leer. Porque claro, si vos haces eso, ya al comienzo de primer grado empezás a leer. Lees antes, es eso. Es lo que hacen en Singapur con estas cancioncitas. Están en las letras. Cantan con las letras El dibujadas. diseño curricular no dice eso. No, el de maternal dice que los libros empezamos desde los bebés. O sea que los Yo los libros, pero leer, escuchar en la casa, no tiene nada que ver escuchar. Vos escuchan hablar en tu casa, en el colectivo, en el Yo estoy supermercado. escuchando el sonido. Pero lo escuchan desde la panza. Eso no es leer. Hay que entrenar. Existen los analfabetos. Solo con escuchar hablar sos analfabeto. Y en sala de 5 el alfabeto te enseña con sonidos o con el nombre de... Con sonidos. Sonidos. Bien. Bueno, como ustedes ven, este es un debate rico, intenso. Hemos tenido dos presentaciones sumamente, yo diría, cargadas de, no solo de conocimiento, sino de mucha pasión. Creo que eso es un componente importante, me parece. No hay que separar ni la ciencia ni la evidencia, el debate de la pasión, porque si no pareciera que fuera muy aburrido y no lo es. Toda la presentación, y estas preguntas y este intercambio queda grabado, hay un canal de YouTube donde están incluso las ediciones anteriores del seminario, donde la verdad que hubo muchas de estos debates que vuelven a recomenzar porque ustedes saben que los públicos se renuevan, entonces los temas vuelven a empezar y además una de las cosas que pasa es que cuando discutimos lectoescritura discutimos de pedagogía, discutimos de política educativa, discutimos de formación docente, a veces todo un poco mezclado y es parte del proceso, porque no estamos discutiendo un paper exactamente, sino que estamos discutiendo desde cosas que a todos nos apasionan, como abuelas, como docentes, como psicopedagogas o en la posición que cada uno esté. Así que nosotros en el mes de junio vamos a tener el segundo encuentro, todavía la temática no está, queríamos hacerlo sobre el Plan Federal de Alfabetización, pero nos encontramos que a veces los ministros no quieren venir, porque saben que acá se discute mucho. Esto no es el sistema educativo, esto es es que esta es una universidad, en la universidad la única jerarquía que vale es la de los argumentos y del conocimiento. ¿Sí? Y entonces cuando uno puede empardarle al señor Riesnik y discutir, y después vamos a ver quién gana, ¿no? Es un juego donde se discute con argumentos y datos, no por autoridad política, no por poder. Acá no se discute poder, se discute conocimiento, y eso es lo rico de un ámbito universitario. Y por eso también fue la decisión de esta universidad desde su creación de que íbamos a jugarnos con estos debates, con estas discusiones y con gente incómoda, porque además es lo más divertido. Así que los esperamos la próxima y que va a ser tan rico como hoy. Gracias. Gracias, María.